Europa vuelve a ser golpeada por la islamización. En Alemania, el atropello masivo en Múnich por parte de un refugiado afgano de 24 años ha dejado un saldo trágico. Una madre de 37 años y su hija de 2, que se encontraban en estado crítico, han fallecido este fin de semana después de ese ataque, elevando la cifra de víctimas mortales. Este acto intencionado ha dejado un total de 39 heridos, varios de ellos en estado grave, y ha vuelto a poner el foco en las políticas de vigilancia de esos solicitantes de asilo. Según datos de Europol, casi 20.000 personas bajo ese estatus están actualmente bajo supervisión en territorio alemán, lo que despierta interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de prevención. Un caso que pone de relieve un patrón de la problemática de la integración y el seguimiento de algunos inmigrantes en Europa, un problema que las instituciones han preferido ignorar durante demasiado tiempo. Por otro lado, Austria vivió este sábado un ataque igualmente devastador. En una localidad al sur del país, un ciudadano sirio de 23 años con permiso de residencia apuñaló mortalmente a un adolescente de 14 años y dejó a otras 4 personas heridas antes de ser detenido. Aunque inicialmente no se conocían los motivos del ataque, las autoridades han confirmado su vinculación con el Estado Islámico. Testigos presenciales han descrito además como el agresor, lejos de mostrar arrepentimiento, tal y como hemos podido ver también en las imágenes, se burló de los agentes y realizó un gesto asociado al extremismo islámico. Ambos atentados subrayan una realidad incómoda, la de que Europa sigue siendo vulnerable a este tipo de episodios y los sistemas de seguridad, por robustos que sean, no están siendo suficientes para evitar estas tragedias. Los líderes europeos parecen seguir ignorando una realidad y tapándola con un discurso buenista. La pregunta ya no debería ser si Europa está preparada para evitar este tipo de ataques, sino si se está tomando en serio la necesidad de prevenirlos antes de que ocurran, y eso solo pasa por poner fin a la inmigración ilegal, que supone un coladero para potenciales yihadistas. Buenos días, comenzamos la semana, arrancamos en este lunes, día 17 de febrero, con muchísimos asuntos encima de la mesa, muy pendientes a esta hora de lo que está asegurando Víctor de Aldama ante el juez. Afirma el considerado nexo corruptor de esta trama que llegó a alquilar un piso para la propia número 2 de Nicolás Maduro, para Delcy Rodríguez. Enseguida les ampliamos esta información y hablaremos no solo de los casos de corrupción y todas las novedades que van saliendo en base a las diferentes investigaciones periodísticas, sino que también pondremos la mirada en Europa, en Estados Unidos y por tanto en Ucrania, con esa reunión que ha convocado, a la que ha emplazado el propio Emmanuel Macron para este lunes. Enseguida se lo contamos. Antes comenzamos saludando a los invitados que nos acompañan en el día de hoy y, como siempre, comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, desde que Trump anunció que iba a meter mano, entre comillas, al tema de Ucrania, pues me parece que estoy oyendo que es el tema de muchos comentarios, y me parece que hay algún olvido que sería bueno que la gente considerase. No soy experto en geoestrategia, y el programa que hubo el sábado en esta casa estuvo suficientemente bien como para que, si a alguien le interesa, lo revisione, porque se dan datos muy interesantes y había gente que sabía mucho. Pero vamos, yo voy a ir por otro lado, ¿no? A ver, es evidente que una invasión no es justificable, que Putin invadió Ucrania, pero no olvidemos que y había invadido Crimea hacía poco y no había pasado nada. O sea, pero en fin, una invasión no es justificable, pero él lleva 2, ¿no? Con lo cual, este tío es un tío peligroso, de entrada. Pero segunda cosa, si uno estudia la historia previa de Ucrania, se dará cuenta que, si bien no hay justificación para la invasión, sí hay motivos para entender por qué invade. Porque le han tomado el pelo durante unos cuantos años a Rusia en los años anteriores. Con lo cual, el conflicto no empieza con la invasión, ni siquiera la invasión de la península, sino que el conflicto empieza bastante antes. Entonces, el que quiera analizar, que analice todo el conflicto, no que analice una parte. Segunda cosa que me parece interesante. Poco después de empezar la guerra, en Estambul se está a punto de producir la paz, a través de Ucrania y Rusia, por auspicios de Turquía,
Y resulta que Gran Bretaña, en nombre de Estados Unidos, suponemos, porque si no, no tenía fuerza, convence al chico ucraniano de que no firme la paz ni loco. Eso trae como consecuencia, pues 2 años y medio después, muertes a punta pala por los dos bandos. Pero se hubiera firmado una paz perfectamente allí, en los términos que nos hubieran dicho, que no sé cuáles. ¿Quiénes son para mí los grandes perdedores? Hombre, pues Rusia ha perdido, sobre todo ha perdido gente. Ucrania ha perdido el país, o sea, Ucrania está devastada y para levantar eso, pues ríanse de la Dana, porque es la Dana pero lo bestia, ¿no? Y la Unión Europea, porque resulta que ha sido el gran pagano. ¿Quién ha ganado dinero a través de la guerra de Ucrania? Estados Unidos se ha forrado en la venta de diversas cosas, ¿no? Y eso no es ninguna tontería, que el ganador sea Estados Unidos, y tampoco olvidemos que detrás de Estados Unidos y de lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos, y eso es estrategia clarísima, lo que más miedo les da es el acercamiento de Rusia y Centro Europa. O sea, no pueden tolerar y no lo van a tolerar nunca que Rusia se pegue a Alemania y se pegue a Francia. Nosotros no pintamos un pimiento, ni antes, ni durante, ni después, pero Francia y Alemania sí pintan, ¿eh? Y todo lo que es la riqueza natural de Rusia con la tecnología alemana, esto es una cosa que no gusta nada a Estados Unidos y mucho menos a Inglaterra, que está cerca, porque Estados Unidos, al fin y al cabo, ahora mismo sus focos van a ir todos a China, que es lo que le da miedo, ¿no? ¿Que va a haber una solución ahora? Es muy probable. ¿Cuál va a ser? No lo sé. O sea, cuando sepamos la solución podemos criticar la solución o no. Pero me parece que sí que es muy importante entender que Rusia va a ganar en esa solución. Va a ganar más que va a ganar Ucrania, pero fundamentalmente por un asunto. Porque es que es como si yo me pego con todos los tíos de boxeo de Madrid. O sea, me van a pegar bofetadas hasta el carnet de identidad. A no ser que se moje alguien por mí. Estados Unidos se ha mojado, sí, pagando dinero y mandando tanques nuevos y viejos. Pero Estados Unidos no se ha dispuesto a cascar a Rusia directamente. Con lo cual ya se veía venir que esto acabaría como acabaría. El pequeño va a perder siempre. De todos modos, no olvidemos que Rusia ya ha pagado un peaje que es muy caro, ¿eh? Y el peaje, lo tenía aquí apuntado, es que hay una serie de repúblicas que tienen alrededor, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, ya están en la OTAN. Y para acabar de arreglar, Finlandia, que no había querido estar nunca, y Suecia están en la OTAN. Eso no es un precio barato, porque quiere decir que se le han cerrado muchas puertas. Y después, el último que ya me resulta alucinante. Todo el rato se está diciendo, claro, es que Europa tiene mucho miedo de eso, porque si Rusia se le deja comer Ucrania, ¿por qué no se va a comer Polonia, Lituania, etcétera? Porque Ucrania no es de la OTAN listos. O sea, eso no es una tontería, eso es muy importante. Dice, no, es que Hitler se tragó, sí, claro, se tragó a países sueltos. Pero no estamos en la misma condición. O sea, si algo hay en Europa que puede frenar a Rusia, es la OTAN en serio, si la atacas. Si atacas a un tío que es el primo del hermano del no sé qué y que es muy amigo a la novia, pues igual no se enfada. Y Ucrania no era de la OTAN. Si lo es Lituania, si lo es Estonia, si lo es Polonia. Con lo cual no es comparable. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiere, que ya me he quedado descansado. Enseguida profundizaremos un poquito más en este asunto y para ello nos acompaña también en esta mesa Elisa Vigil. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también Víctor Manuel Seligrato. Un placer tenerte. Igualmente, bueno, muy buenas. Pues enseguida les ampliamos esa información sobre Víctor de Aldama. Antes vamos a fijarnos en cuáles van a ser los grandes temas de esta semana en base al calendario político de estos días. María Vallejo, muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues arranca una semana cargada de citas judiciales y también políticas. Una semana que justo acaba de arrancar en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios debaten a esta hora el informe para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Entre las nuevas medidas destacan una nueva ley orgánica contra la trata y explotación de seres humanos, otra para proteger a testigos y peritos, una formación especializada sobre violencia vicaria y la solicitud de facilitar la denuncia en sede policial de menores de edad. Está previsto que esta nueva reforma sea aprobada hoy. Y nuestra mirada también se dirige hoy hasta París, porque allí se celebra una cumbre informal convocada de urgencia por Macron para abordar el nuevo escenario abierto en Ucrania y que contará con la presencia de Pedro Sánchez. El objetivo es tratar el futuro de la seguridad de Europa tras las conversaciones entre Trump y Putin. Mañana el Kremlin ha confirmado que Estados Unidos y Rusia se reunirán en Riad, pero aquí el gran protagonista será Álvaro García Ortiz. A las 4 de la tarde va a comparecer en el Senado ante la Comisión de Justicia para informar de su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, Carmen Pano y su hija
Leonor González Pano, declararán en la Audiencia Nacional por presuntamente haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede de Ferraz. Y en el mismo orden de cosas, el miércoles será la exministra Reyes Maroto la que acuda también al Senado. Será la segunda vez que lo haga y la cuestión será también la misma, su posible implicación en el caso Koldo. Ese mismo día, además, por la mañana se va a celebrar la sesión de control al Gobierno en la que se prevé que acuda Pedro Sánchez. A él le preguntará Feijóo sobre la calidad de vida de los españoles y Míriam Noguera sobre la situación política del país. El jueves será Ábalos el que recorra ese pasillo judicial. Lo hará en el Tribunal Supremo y en calidad ya de investigado. El juez de este caso además podrá ordenar el volcado de su móvil, su posible ingreso en prisión o la retirada de su pasaporte. El viernes será el turno del decano del Colegio de Abogados de Madrid, que comparecerá como testigo sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ya el domingo el calendario se abre a un plano más internacional porque se celebran las elecciones en Alemania. Unas elecciones en las que, si las encuestas se cumplen, AfD podría llegar a ser la segunda fuerza más votada. Veremos qué es lo que sucede el domingo, Marín. Luego lo analizamos también en base a ese debate sobre la inmigración ilegal, pero lo más cercano, ese calendario judicial, porque también en los tribunales parece que vamos a tener episodios muy interesantes. Sí, así es. Se viene una semana bastante ajetreada en los juzgados, sobre todo para Pedro Sánchez y para todo su entorno. En apenas 40 días van a pasar ante distintos jueces 40 personas, entre investigados y testigos. En el caso Koldo, la comparecencia más esperada es la de Ábalos este jueves ante el Supremo. Lo hará, como decimos, por primera vez como investigado. Unos días antes, el martes, mañana, declararán en la Audiencia Nacional Carmen Pano y su hija por presuntamente llevar a Ferraz esos 90.000 euros a cambio de un favor con una licencia. La semana que viene, en referencia a este caso, el juez toma la declaración a 17 testigos. El 25 de febrero le vuelve a tocar el turno a Carmen Pano y a su hija, esta vez ante el Tribunal Supremo. Y también se tomará declaración a Jesús Manuel Gómez García y a Claudio Rivas. Gómez García fue subsecretario del Ministerio de Transporte durante la etapa de Ábalos y participó en la compra de mascarillas. Y Claudio Rivas era el presunto líder de la trama de hidrocarburos que defraudó más de 220 millones de euros a Hacienda. El 27 de febrero tomará el Supremo declaración a otros 5 testigos. Entre ellos están Jessica Rodríguez, la pareja de Ábalos, y Alberto Escolano, socio de Aldama. El 4 de marzo le toca el turno a Víctor Ábalos, el hijo del exministro, a Joseba García, el hermano de Koldo, y a Carlos Moreno, el actual jefe de gabinete de María Jesús Montero. Y ese día también estarán prestando declaración otros 5 testigos, como Isabel Pardo de Vera, que es exsecretaria de Estado de Transportes. Si ahora pasamos a otro caso judicial, nos encontramos con el caso Begoña. El 26 de febrero declara como investigada Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que presuntamente trabajaba también para Gómez para conseguirle financiación para su cátedra. Y ese día también acudirán al juez otros 6 testigos más, que son los representantes de las compañías tecnológicas que diseñaron el software para esa cátedra. En cuanto al caso del fiscal general del Estado, este viernes, pues como decíamos, va a comparecer el decano del Colegio de Abogados de Madrid por la causa que investiga García Ortiz sobre un supuesto delito de revelación de secretos con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En los tribunales parece una fiesta y no falta ningún invitado, desde luego. Y tenemos una noticia de última hora previa a todas estas citas judiciales, que es la que les decía antes, hace unos minutos, que es la de Víctor de Aldama, porque ha presentado un nuevo escrito ante el magistrado del Tribunal Supremo, donde aporta nueva documentación destinada a acreditar, destinada a aprobar todos esos pagos de comisiones a cambio de diferentes concesiones de obra pública. También el empresario ha revelado ante el magistrado del Supremo que reservó hasta 3 apartamentos diferentes que puso al servicio de diferentes cargos públicos, y uno de ellos destinado a alojar, a hospedar a la vicepresidenta de Venezuela, Adelcy Rodríguez. Este último le habría costado más de 3.000 euros, aunque finalmente no fue usado y se alquiló precisamente en aquella semana polémica de principios del año 2020. Los otros 2 eran para José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Este último, el tercero, es el que ahora conocemos, del que conocemos más detalles, una mansión de lujo ubicada además en pleno corazón de Madrid, en el barrio de Salamanca. En fin, vámonos con lo más importante en página internacional después de ese discurso del vicepresidente de Estados Unidos en la conferencia de Múnich de la semana pasada, porque durante todo el fin de semana no se han dejado de producir diferentes reacciones, y para este lunes estaba convocado, María, como bien decías, esa reunión por Emmanuel Macron de más de 40 líderes europeos en París.
Sí, los líderes europeos se reúnen hoy en París en una cumbre informal en París, una cumbre convocada de urgencia por Macron, a la que asistirá también Pedro Sánchez y que tiene como objetivo responder a Donald Trump tras mantener conversaciones con Putin para poner fin a la invasión en Ucrania. Esta llamada fue bastante polémica porque dicen que no se había informado ni a los líderes europeos ni tampoco a Kiev. Trump busca poner fin a este conflicto hablando solo con Ucrania y también con Rusia. De hecho, en la conferencia de seguridad de Múnich de este fin de semana, Estados Unidos aseguró que Europa no va a tener un asiento en esas negociaciones de paz. Unas negociaciones que podrían empezar muy pronto porque en esa conversación el presidente de Estados Unidos aseguró que en breve se va a reunir con Putin en Arabia Saudí. Ya conocemos que lo harán mañana. Zelensky, por su parte, no parece muy molesto con este primer paso. La semana pasada, mediante un tuit, ya aseguró que también había hablado con Trump y que habían acordado continuar conversando para poner fin a esta invasión. Y ante esto, el sábado, Macron convocó de urgencia a los dirigentes de España, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia y Reino Unido, además también a von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, al igual que al secretario general de la OTAN. Aún se desconocen los puntos que se van a tratar hoy en París, pero se espera que se celebre un debate sobre un posible ejército europeo, algo que Zelensky ya reclamó en Múnich este fin de semana. Este día, sin embargo, no convence a todos, porque el ministro polaco de Exteriores ya ha afirmado que no existirá ningún ejército europeo, ya que asegura que es una idea muy difícil de realizar. Se prevé que encima de la mesa de París esté la posibilidad de unificar todas las fuerzas armadas de cada país miembro de la Unión Europea. Lo que más preocupa ahora a estos líderes es la seguridad de Europa, de la Unión, ante las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Además, como decimos, esta misma mañana hemos conocido que el Kremlin ya ha confirmado que mañana habrá reunión entre ambas naciones en Riad. Gracias, Marín. Estaremos muy pendientes de las reacciones en los próximos minutos, sobre todo por parte de Ucrania de cara a esa reunión que se va a producir en el día de mañana en Riad, pero desde luego lo que está encima de la mesa y es el debate que hemos mantenido durante todos estos últimos días ha sido el escaso papel o la cierta irrelevancia que ha tomado Europa para tratar de resolver una crisis durante todo ese tiempo, y vemos cómo ahora intenta ponerse las pilas, Elisa. Bueno, pues tenemos aquí encima de la mesa algo que ya era hora, ¿no? O sea, yo le digo a Macron, bueno, ya llegó, alguien tenía que llegar, porque la realidad es que Europa yo creo que no ha sabido hacer bien sus deberes respecto a esta crisis y ha tenido que llegar Trump a Estados Unidos para decir esto tenemos que solucionarlo ya, no podemos seguir en esta contienda, no está ganando realmente nadie porque en una guerra no gana absolutamente nadie. Otra cosa es que después hablemos de temas económicos, pero la realidad es que aquí han habido miles de vidas humanas que se han quitado por un conflicto que ha llegado a un punto que ya no tiene ningún sentido, y J.D. Vance creo que ha sido muy claro durante este fin de semana diciendo que claro que iba a decir Europa si realmente no estaba ni protegiendo sus propias fronteras, ¿no? Frente a esa política que se está llevando a cabo en Estados Unidos de protección de su país y demás. Creo que aquí hay que analizar un discurso muy fuerte que nos ha traído Estados Unidos y que va a ser su forma de trabajar de ahora en adelante, y es que ha vuelto la primera potencia del mundo, ha vuelto Estados Unidos a la palestra. Ya no tenemos a un señor que parece un robot rumba dando vueltas que no sabemos hacia dónde concretamente se va a dirigir, sino a un señor que tiene muy clara cuál va a ser su política exterior, que nos va a afectar sinceramente mucho a la Unión Europea, pero quizás porque tampoco hemos sabido tomar las decisiones ni saber poner los puntos sobre las íes cuando, oye, somos potencias económicas, está claro que España nos consideran como parte de los BRIC, no me extraña teniendo a Sánchez en el poder, pero aquí hay que hacer una lista de deberes y creo que Europa nos tenemos que sentar muy en serio a debatir sobre estos temas, porque tenemos algo que decir. Somos la Unión Europea, somos el mayor desarrollo de la paz que ha habido en el mundo, en la historia, gracias a esta consolidación de proyecto que nos hemos dado entre 27 Estados miembros, y creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero tenemos que dar más pasos al frente y tenemos un Estados Unidos que va a venir marcando una línea muy potente en cuanto a lo que va a ser su política exterior y en cuanto a lo que va a ser esta guerra que al fin y al cabo va a poner otra vez entre iguales a Putin y a Trump. Pero creo que tenemos muchos deberes que hacer, mucho que analizar. Yo de verdad que agradezco que por fin se pongan todos los líderes a pensar qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, porque hay muchas crisis viniendo y si no empezamos a poner ciertos tabiques, a lo mejor lo que hemos entendido como Unión Europea hasta ahora, como el mayor episodio de paz entre guerras que ha vivido el mundo jamás, que ha sido algo que nos ha de verdad o nos debería llenar a todos de orgullo, puede desvanecerse por no estar tomando a veces decisiones un poco más complicadas.
Víctor Manuel. Bien, es un tema, tal y como yo lo veo, muy complicado, en donde además hay principios fundamentales que yo dejaría en el aire, como son la expansión que pretende Putin, el que Trump nunca ha engañado en cuanto a cuál va a ser su política, que es mirar por los suyos, el que Trump le importa muy poco o lo justo o lo suficiente la Unión Europea, así como el Tribunal Penal Internacional. No recordemos que Putin está bajo esta situación de intentar quererle detener en Europa por la labor de un posible genocidio. ¿Quién gana en todo esto? Pues evidentemente hay organizaciones criminales que ganan por todas las guerras, que son las empresas de armamento. Está claro que estas guerras, si ha estado ahí, es porque ha interesado a la mayoría que estuviera. Y dejémonos de ideas políticas o de panflinas. La realidad es que esto está ahí porque se ha permitido. Nadie está hablando, Trump tampoco ahora, de Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? También se está hablando del hecho de las obligaciones que tienen todos los políticos con una tremenda mediocridad en cuanto a permitir que hasta tanto tiempo haya habido una guerra que, como bien ha dicho Francas anteriormente, no sabemos cómo se ha podido Ucrania soportar una potencia tan brutal como militar como es Rusia. Eso alguien se lo ha pensado, decir, ¿cómo es que esta guerra ha durado tanto? ¿Por qué? ¿Porque los ucranianos son auténticos peleones? Lo son, pero es porque hay algo más. Entonces, nos están considerando, pues sinceramente, muy cortitos a todos los ciudadanos del mundo, en una mediocridad tremenda, y que nadie se enfade conmigo, de los políticos. Hay una tremenda mediocridad. Entonces, situación, yo creo que Europa debe de empezar a poner cartas en el asunto en cuanto a darse a respetar, pero respetar sin prepotencia, sin ningún tipo de miedo de que voy a hacer aranceles o no hacer. Defender a sus ciudadanos, que es lo que no está haciendo. El tema de la OTAN, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francas. Yo creo que Estados Unidos, que es Trump, porque ahora mismo Trump lo tiene todo, en cuanto vea la posibilidad de que toque a alguien de la OTAN, es cuando se dará cuenta que cuidadín con el asunto. Mientras tanto, Trump no está mintiendo nada de lo que él ha dicho. Pero que no nos tomen el pelo de que todo es un tema de reuniones. Aquí hay mucho más en fondo que no lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que intentar conocer, sobre todo que Europa no salga perjudicada económicamente, que serán los europeos. Mirar también por Europa, igual que Trump mira por Estados Unidos, que es verdad que también ha mirado por otras veces por el mundo, con las guerras mundiales, de acuerdo. Pero empezar los europeos a darnos cuenta de que tenemos que valorarnos y de que no estar aislados. Pero claro, hay políticos como Sánchez o como Macron o como otros más que no están haciendo su función, lo que están es mirando por una imagen. Por lo tanto, ya termino. Creo que todo esto es muy complicado, que hay mucho fondo en este asunto, que no es tan sencillo las reuniones, que en este caso cada uno va a ir a lo suyo y lo que tienen que darse cuenta es los intereses que hay europeos, y luego todo el tema de la inmigración. Hay una demagogia tremenda con la inmigración. Nadie está en contra de que las personas de fuera vengan aquí a trabajar legalmente. Pero legalmente no, porque ¿quién se está lucrando de todo esto? Las organizaciones criminales, si están utilizando a menores de 14 y 15 años por lo que es el tema legal en España, de la edad penal, para utilizarlos como instrumentos para delinquir. Hablaremos luego más a fondo sobre la inmigración ilegal. Francas. Sí, no, matices a todo eso, que me parece que es muy sensato, pero algún matiz sí que pienso que es interesante. Este fin de semana se hablaba mucho en distintos sitios, incluso alguien tituló eso, la OTAN ha muerto porque Trump va por libre, ¿no? Claro, yo creo que lo que está muerto o está a punto de enterrarse es la Unión Europea, no como unión, sino como eficacia, como normal, porque está rota. La Unión Europea hace tiempo que está rota, no sirve para nada. En cachondeo decía un experto, mientras Estados Unidos invierte en inteligencia artificial, Europa se reúne para regularla. ¿Para regular qué? La que no tiene. Entonces es mejor tenerla y ya la regularás después que regular lo que no tienes. Pero eso es anecdótico. Europa tiene una desgracia que de momento no se la ha conseguido quitar de encima, que es que la mayoría de guerras tienen lugar en su suelo. Y eso no lo evita nadie, ¿eh? Las guerras mundiales no han sido en Birmania, han sido en Europa, ¿eh? Y la siguiente de ser sería en Europa. Y igual sería bueno que nos planteáramos, porque no son en otro sitio, y buscar, porque hay sitios más calientes. Ahora mismo mucho más caliente Oriente Medio que Europa, pero probablemente la siguiente sería en Europa. Lo digo porque eso marca mucho la filosofía de Europa, que sabe que aquí es donde tienen los problemas, ¿no? Y no los tiene a otro lado. Decías tú que hemos estado en el periodo de paz más largo de la historia, ¿no? Paz en Europa.
porque guerras, anda que no ha habido desde la Unión Europea. Vamos, ahora mismo tenemos una que está lastrando todo Oriente Medio, en África hay guerras en cada 2 países, etcétera. O sea, el mundo no vive, la ONU no ha conseguido parar las guerras. La Unión Europea ha conseguido parar las guerras en el suelo europeo entre europeos. Eso sí, pero otra cosa no. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que hay. Y después, a ver, a mí me parece que Estados Unidos habéis dicho que ha vuelto. Sí, pero además ha vuelto con una cosa que hacía, pienso que no sé ni siquiera si Reagan era capaz de hacerlo, que es no como socio, sino como independiente, como autónomo. Es decir, Estados Unidos no va a negociar ahora mismo, ni siquiera con Gran Bretaña, ni con Francia, ni con Alemania, nada. Va a decir lo que va a hacer y si tú quieres te apuntas y si no que te den 2 duros. Y eso no había pasado hacía muchos años, porque incluso Reagan negoció con Thatcher, no imponía, este impone. Por una cosa muy simple, porque dice, ¿no queréis? Pues allá os la den con queso, porque las guerras son en vuestro territorio, no en el mío. Y mi problema, ahora todo el mundo tiene claro que el problema de Estados Unidos ahora no es Europa, que el problema es China, y el enemigo es China, que probablemente no irá a una guerra con China en Taiwán, o sí, no se sabe. Hay quien dice que es que va a haberla, pero no será abierta, será muy larvada, pero está claro que China. Y yo para eso recuerdo siempre el discurso que hizo Solzhenitsyn cuando tuvo premio Nobel, que Solzhenitsyn era ruso, era un ruso, diríamos, de los que habían pasado por Siberia, o sea, no era precisamente amigo del Kremlin, pero él explica muy bien cómo el gran enemigo de Rusia, de Europa y de Estados Unidos no es Rusia, es China, a pesar de que su enemigo en aquel momento era la URSS, y lo explica muy bien, lo explica, y eso creo que no todo el mundo lo ha leído este discurso. Y otra cosa que es interesante para entender algo, ¿quién promueve a China en el ámbito de la hegemonía mundial? Analizarlo un poco. Fue un señor que se llamaba Kissinger, en nombre de Estados Unidos como secretario de Estado. China no existía casi ningún efecto y Kissinger no solamente hace las conversaciones, la pone en el Consejo la pone en la ONU, la pone en el Consejo de Seguridad con derecho a veto y machaca a Taiwán. Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, pues nada, es un dato, eso es historia. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Antes decirles que mañana martes, que es día 18 de febrero, se va a producir un interesantísimo y gratuito coloquio en Valencia, un debate, unas jornadas sobre el cambio climático y su efecto en la economía y el emprendimiento, moderada además por don Julio Ariza. Es a las 7:30 de la tarde en el Ateneo Mercantil, la plaza del Ayuntamiento número 18, como decimos, a las 7:30 de la tarde, ese coloquio gratuito moderado por Julio Ariza, en el que van a estar 4 especialistas en el tema, que ustedes también conocen aquí gracias a Dando Caña, que es José Ramón Ferrandis, Enrique Ortega, José Antonio Sáez de Santa María y también Alex Lajein. Para asistir, si desean hacerlo, simplemente tienen que enviar un correo electrónico que es emprendimiento@valenciaactiva.es. Se lo repito, emprendimiento@valenciaactiva.es. Interesantísimo coloquio, mañana martes 18 de febrero en el Ateneo Mercantil de Valencia a las 7:30 de la tarde. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad, que ustedes no solo pueden aprovechar si están en Valencia o en los alrededores para apuntarse en ese coloquio, pero si están en Madrid o están por aquí la próxima semana, que sepan que el lunes día 24 de febrero el Club de Amigos se va a ir a callejear por nuestra ciudad, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. En esta visita de 2 horas nos va a acompañar el guía Javier Sardón. Lo que vamos a ver es el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder, en definitiva, por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y de sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Todas las actividades, ya lo saben, tienen las plazas limitadas, así que no se queden sin la suya. Reserven ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren, escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Se lo repito, apunten, 91 616 2464.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias, y precisamente sobre el papel de Estados Unidos, más concretamente sobre los aranceles, en estos momentos está hablando José Antonio Fuster, el portavoz nacional de Vox, en esta rueda de prensa habitual de todos los lunes. Le escuchamos. Situaciones delirantes, bueno, que durante muchos años fue también Mario Draghi, ex primer ministro italiano y exdirector del Banco Central Europeo, ha publicado un artículo de opinión en el Financial Times en el que pide olvidarse de Estados Unidos y asegura que Europa se ha impuesto aranceles a sí misma. Draghi, señores, ha dejado por escrito que los obstáculos regulatorios son mucho más perjudiciales para el crecimiento que cualquier cosa que Estados Unidos nos pueda imponer. Nos preocupamos por unos aranceles del 10%, posibles aranceles para posibles países, tal, cuando el señor Draghi lo que dice es que las barreras internas de Europa equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios. Bueno, lo que dice el señor Draghi es con exactitud lo que dice Vox. Y no solo lo que dice, sino lo que Vox ha defendido desde hace años en soledad. Que ha defendido el sentido común frente a los ataques, los insultos, las mentiras del resto de los partidos y de algunos satélites comunicativos. Nosotros queremos una Europa fuerte, unas instituciones que trabajen por el bienestar, la prosperidad, la libertad y la seguridad de los europeos. Y por eso nos han dicho eurófobos, euroescépticos, nos han dicho de todo. Nos alegramos, en cualquier caso, de que el sentido común se vaya abriendo paso. ¿Van ustedes? ¿Algún analista por ahí, algún tertuliano va a llamar eurófobo o euroescéptico al señor Draghi? Bueno, pues si se lo llaman a ellos, nos lo llaman a nosotros también. En cualquier caso, Vox seguirá trabajando para hacer Europa grande otra vez, devolver la prosperidad a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores y a nuestros productores. Y hablando de defensa, llevamos semanas con un goteo constante de ataques islamistas por toda Europa ante el silencio y la complicidad de las élites europeos y también de sus satélites de comunicación. Y nos parece repugnante, de verdad, que los culpables de esta situación, cada vez que hay un islamista comete un atentado, no piensen en cómo acabar con estos ataques, sino en cómo hacer para frenar el avance imparable del sentido común, que representa un partido como Vox, que denuncia las terribles consecuencias de las políticas de puertas abiertas y la inmigración masiva e incompatible. El multiculturalismo es un fracaso. El multiculturalismo ha fracasado allí donde se ha tratado de imponer. Los europeos hemos sido víctimas de una política irresponsable y criminal de puertas abiertas que no hemos votado y que ha permitido la entrada de culturas incompatibles con la nuestra y de personas sin capacidad ni voluntad de adaptarse a nuestro modo de vida, nuestro modo de vivir y de entender la vida. Hay que poner fin a este delirio. Los terroristas islamistas no van a parar, y nosotros tampoco, hasta expulsarlos de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Necesitamos deportaciones masivas y hacer pagar a todos los políticos irresponsables que han abierto las puertas de Europa a los bárbaros que quieren destruirnos. Y esta revolución del sentido común es lo que va a defender Santiago Abascal este jueves en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington, la CEPAC. Lo hará de nuevo en nombre de millones de españoles y esta vez también en nombre de decenas de millones de europeos desde su puesto como responsable, como presidente, su puesto y su responsabilidad como presidente del Partido de Patriots. Vox lleva años defendiendo en España el sentido común. Poco a poco se va abriendo, bueno, poco a poco, en algunos sitios con mucha más velocidad que en otros, se va abriendo paso pues, en Europa, en el resto del mundo libre, también en España. Ahora, junto a nuestros aliados, tenemos banderas comunes. Defendemos la soberanía y la libertad de nuestras naciones, fronteras fuertes que preserven nuestra seguridad e identidad, y defendemos políticas al fin de sentido común que aseguran la prosperidad de familias, trabajadores y empresas. A nivel internacional, les digo, soplan vientos de cambio. Bueno, soplan con fuerza, es una galerna de sentido común y de cambio que no van a poder impedir los burócratas de Bruselas ni la coalición de populares y socialistas que nos han traído hasta aquí. Les animo a todos los españoles a que no se pierdan el discurso del presidente de Vox en Washington este jueves, en el
en el que compartirá escenario con líderes de esta revolución del sentido común en todo el mundo. Por cierto, hablando de sentido común, hemos visto la entrevista de la señora Gamarra este fin de semana, en la que dice que Vox se equivoca de adversario diciendo que la prioridad es echar a Sánchez. Y le vamos a contestar. Claro, lo urgente es echar a Sánchez. Claro que sí, por supuesto, y ahí siempre estaremos. Pero lo importante es acabar con todas sus nefastas políticas. Políticas que ellos han pactado tantas veces. Nosotros de verdad creemos que la mejor manera de hacer oposición a Sánchez no es repartirse el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, no sé, el Poder Judicial, por ejemplo, o aprobarle decretos después de decir no vamos a caer en la trampa, no vamos a votar a favor, o pactar con ellos en Bruselas siempre en contra de los intereses de los españoles. Pero bueno, habla la señora Gamarra ha hablado de lo malo que es la ideología woke, de lo mala que es. Bien, muy bien, pero muy bien, de verdad. Está fenomenal que lo diga una persona que hasta hace nada apostaba por Kamala Harris, o que antes de las elecciones del 23J decía que ella estaba muy lejos de Vox, pero mucho más cerca del Partido Socialista. Pero bueno, nos alegramos. Nosotros nos alegramos siempre cuando cualquiera llega a la razón. Pero ya estamos un pelín cansados de los que dicen una cosa, engañan a sus votantes y luego hacen otra bien distinta. Si de verdad cree al fin en lo que dice, si de verdad la señora Gamarra, en nombre del Partido Popular, cree que las leyes ideológicas provenientes de la cultura woke. Precisamente hablemos ahora de política nacional, porque esta misma mañana, como suele ser habitual, algunos lunes hemos desayunado con algunas encuestas que predicen lo que podría suceder si a día de hoy se produjesen unas elecciones generales en nuestro país. En esta jornada tenemos la de Sociométrica para El Español, que precisamente asegura como el Partido Popular ganaría las elecciones, lo haría con 146 escaños, caería el Partido Socialista con 115 y subiría Vox hasta los 41. De esta forma, ese posible gobierno de coalición de populares y de Vox daría un resultado de 187 escaños, además haciendo que el gobierno de la coalición perdiese un total de 25 diputados en el Congreso. Precisamente este fin de semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado volver a poner de foco el nuevo en esa ultraderecha para poder atacar al Partido Popular, mientras que desde el Partido Popular se ha preferido recordar la corrupción que hay en torno al presidente del gobierno y concretamente en torno al fiscal general del Estado. Y enfrente tenemos a una oposición que da tumbos. Pero fijaros, no solamente eso, porque el problema no es que dé tumbos, es que cuando uno, también en política sucede lo mismo, no sabe dónde quiere ir, pues acaba en el lugar equivocado. Y nosotros tenemos ahora mismo a una oposición que lo que dice Abascal va a misa. Porque ¿quién le va a pedir al fiscal general del Estado que se vaya? ¿El marido de Begoña? ¿El hermano del músico de Badajoz? ¿El inseparable de Ábalos? ¿El que confiaba sus avales a Coldo? ¿El que ha vuelto a nombrar a Santos Cerdán? ¿El que le da instrucciones a Bolaños? ¿El que echa a Lobato porque no quiso delinquir? ¿El que recibe instrucciones desde el exilio? ¿El que presume de los seres andaluces? ¿El que miente día a día también a todos los españoles? Ese no puede decir el fiscal general del Estado que se vaya. No puede hacerlo. No puede. No tiene autoridad. No tiene dignidad para poder hacerlo. Y el que lleva varios días precisamente dejándose ver es José Bono, que se ha pronunciado de la siguiente forma sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona honrada. Es un presidente del gobierno honesto. Me atrevo a decirle, y creo que conozco el paño que toco. Yo me llevo bien con los presidentes. No hay ninguno que le supere en decencia y en honradez. No digo que los demás no sean, pero no le superan. Un concejal socialista llamó a mi oficina y dijo: oiga, yo voy esta noche a una tertulia, ¿me pueden dar datos de Bono? Porque quiero defenderle. Y le dieron datos. Y allí, a uñas y dientes, me defendió de una manera extraordinaria. Yo no lo vi después. Y ese concejal por Madrid se llamaba Pedro Sánchez.
Bueno, parece un mensaje velado al propio Felipe González también. A ver, no Felipe González, no, yo creo que el resto tendrían que demandarlo a este señor, porque les acaba de llamar mierda esférica, o sea, es una cosa... Caca con M, vamos a decir. Pues recaca, o sea, que es alucinante. O sea, yo creo que debe haber un tío en España que sepa que Pedro Sánchez es sano, ¿no? O ¿cómo lo ha llamado? Honrado. Honesto. Honesto. Debe haber uno que se crea esto, que es José Bono. Bueno, porque Pedro Sánchez tampoco se lo cree, porque lo sabe. Bueno, ahí puedes equivocarte, pero claro, para salvar a este, y no sé qué le habrá dado, machacar a los otros diciendo que no son tan buenos o no son mejores que este, hombre, es que si no son mejores que ese, ¿qué son? ¿Cómo era? C con, caca con C, ¿no? Caca con M. Pues eso. Bueno, vamos a ver. Partido Socialista, más años robando que gobernando. Y ese es el único titular que podemos dar en el día de hoy. Yo sí que quiero hacer un pequeño apunte porque es una súper buena noticia que se ha anunciado esta mañana y es que volvemos a bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid, volvemos a bajar el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos y que va a beneficiar a más de 14.000 contribuyentes. Y todo esto... estará el hermano de Sánchez fijándose, ¿no? Bueno, no lo sé, Pues no depende de dónde viva, depende de dónde viva. Esto tenemos aquí el asunto, no pero igual no sabe dónde está. Pero sí que creo que es un anuncio muy importante con todo lo que está pasando en este país, que demos un poco de balón de oxígeno a todos los ciudadanos madrileños y que vean que el gobierno de Ayuso sigue apostando por esa bajada de impuestos frente al Partido Socialista de más años robando que gobernando. Porque sinceramente que salga Bono, yo creo que los injertos aquí han fallado, aquí algo se ha injertado dentro de Bono, yo no quiero decir el qué, pero lo que está claro es que hay un fallo. Es decir, que digas que Pedro Sánchez es un señor honrado, honesto y demás, es decir, un señor que no quiere venir a comparecer a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación donde presuntamente su mujer se ha quedado un software, que eso ha quedado demostrado en la comisión de investigación que tenemos en la Asamblea de Madrid, que hemos tenido que pedir un informe al Consejo de Estado para ver si el señor Sánchez se digna a venir a comparecer. No es el... O sea, ¿no está tan seguro de la mujer con la que duerme al lado? Bueno, no sé si duerme al lado de ella, pero es decir, si fuese un ser de luz, si fuese tan buena, si todo lo que ha hecho estuviese bien hecho, ¿no estaría tan tranquilo de venir a comparecer a esta comisión para decirnos a todos y dejarnos claro que no, esto no se ha gestado en un despacho de la Moncloa, que no, esto no se ha grabado en los jardines de la Moncloa, que no, esto no ha venido fulanito de tal y menganito de tal a tu despacho a cerrar un acuerdo a la Moncloa para que tu mujer tuviese algún tipo de qué hacer? Entonces... La verdad, mirad, esto ha sido del cambio al saqueo, décadas de corrupción sin castigo. O sea, el Partido Socialista está actualmente hasta el cuello. Lo llevamos diciendo durante muchísimos meses. Esto no hay quien lo sostenga. Es decir, Sánchez es un presunto corrupto, rodeado de corruptos, con un gobierno criminal. Y esa es la realidad del Partido Socialista, nada obrero, cada día menos español. Es que estábamos escuchando esta mañana todos los casos, 40 días, 40 investigados. Lo que había que hacer aquí, en la televisión, es un árbol genealógico en el que te ponga todo el mundo, porque claro, como son tantos, nos hemos perdido en esta amalgama de quién es quién. Es decir, esta gentuza se lo está llevando crudo, y se está llevando crudo el dinero de los impuestos de todos los españoles, que ahora nos suben y dicen, te subo el salario mínimo interprofesional. Sí, pues lo vas a pagar guapo, porque como subes de tramo, ahora pagas IRPF y te jorobas, porque es que ya eres rico, eres clase media, no eres trabajador. Es decir, esto es, de verdad, para ponerlos en fila india y uno detrás de otro, que pasen a la cárcel. El mejor retrato de lo que es el presidente del Gobierno, lo que supone tener a Pedro Sánchez como líder del Ejecutivo, quizás algunos estén de acuerdo conmigo, es esta comparsa de los gaditanos de Pastrana. Vamos a escucharla. Va fuerte esta comparsa, sí. Todos recordando tus valores y tu decencia, porque los vivos y los muertos los de Valencia no importan menos que tu guerra con Feijóo. ¡Ay, presidente! No te preocupes que aquí nadie va a olvidarse de tu hazaña, porque se te recordará con el corazón y las entrañas, como un perro sin color y el cabrón que traicionó a toda España, a toda España.
Bueno, la canción de esta comparsa gaditana pueden verla al completo a través de las redes sociales. Se fija en la amnistía, en la situación de las mujeres en nuestro país y un sinfín de cosas más. Sí, porque solo has puesto el final. Sí. También es verdad que es la parte apoteósica, Sí. que es cuando hay un insulto formal. No, yo solo quería decir una cosa, porque es que podías entender que cuando se habla de corrupción hablamos de robar dinero. Robar dinero es corrupción, pero corrupción también es poner un fiscal del Estado adulterado. Corrupción también es adulterar o prostituir el Consejo General del Poder y el Tribunal Constitucional. Corrupción también es gobernar a base de decretos ley. Corrupción también, o sea que hay muchas cosas y a veces mucho más importante que elevarte 100 millones de euros, porque 100 millones de euros se los llevan muchos políticos deshonestos, pero el otro va a las raíces de un sistema y es mucho peor, con lo cual en ese sentido yo me atrevo a decir que el resto de presidentes de España, hombre, no han llegado al nivel de corrupción política que ha llegado Pedro Sánchez. Víctor Manuel. Brevemente, yo de las palabras que escucho del expolítico señor Bono, tal vez estoy deformado por mi profesión, pero me hago las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué esa entrevista? Segundo, ¿por qué el canal La Sexta? Tercero, ¿no parece un panfleto publicitario en donde se está dando una visión adecuada de un político que no está ahora por la sociedad muy bien visto? Es la opinión de un político. Evidentemente se puede estar a favor o en contra. Y los hechos, las palabras son las que se quedan en el aire. Cada vez más, yo por mis años me ciño a que obras son amores y no buenas razones. El por qué es porque presentó, el Congreso está editando los libros de discursos de los presidentes del Congreso. Y entonces presentaron el libro de los discursos como presidente del Congreso, del que fuera presidente del Congreso, señor Bono. Que no tiene mucho sentido editar eso tampoco, pero porque está allá en... Pero bueno, aquí lo que está claro es que hay un peloteo claro, porque se está intentando instaurar a Sánchez como esa figura, ese autócrata. Y claro, tiene que tener a su aquelarre y a sus amiguitos detrás. Y como bien decías antes, Josep, el descrédito que hay también hacia todos los jueces. Ya no solo que se esté atacando a un tribunal constitucional, es decir, se está atacando a la carrera judicial, se está atacando a la abogacía, se está atacando a todos los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es lo que hace que esto estemos sostenidos en una democracia. Y luego tenemos una señora que es presidenta del Congreso de los Diputados, que aparte de ir en camisón y de coartar la libertad de todos los diputados que están en la derecha en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, no hace nada más. Yo estaré encantada de cuando presenten los libros de los grandes discursos de los presidentes del Congreso a ver qué dicen de Francina Armengol, porque me resultará cuanto menos curioso. Eso sí, todo lo que sea proteger a familiares, cambiar leyes para proteger a familiares, que cambies la carrera fiscal, asociaciones de prestigio y demás que estén todos desesperados en pie de guerra, eso no había pasado en la historia de España jamás. Lo que está pasando es abominable y que salga este señor, repito, sinceramente, haciendo este activismo bolivariano me parece cuanto menos preocupante y tiene unos tintes venezolanos que a mí me preocupan mucho. Esto es lo que se muestra, porque la realidad de la calle es otra y la van a escuchar. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! Me encanta. ¡Sánchez, hijo de puta! Abucheos otra vez más al presidente del Gobierno a su llegada a un acto del Partido Socialista en La Rioja. Por cierto, contarles que Pedro Sánchez plantea ya cambios en lo que considera su núcleo duro de Ferraz de cara a abril, que es cuando presuntamente se va a celebrar el próximo Comité Federal del partido. Uno de esos cambios, el más quizás importante, es el que ha publicado esta misma mañana Voz Populi, el que afecta a la vicesecretaria general y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que es la número 2 del partido desde 2022, podría salir y además esto cuadraría bastante con ese hecho de que ella se haya nombrado como secretaria general del partido en Andalucía, como la candidata, como la líder de los socialistas andaluces, y quien puede sustituirle es Pilar Bernabé, que es la secretaria federal de Igualdad y la delegada, atención,
del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El que no se va es Santos Cerdán. El considerado fontanero del Partido Socialista se mantiene. Así de sonriente le veamos este fin de semana en un acto del propio Partido Socialista en el que ha vuelto a poner el fuego, como están haciendo todos los dirigentes del partido, Partido Popular y Vox, en un momento en el que, por cierto, la Guardia Civil habría localizado diferentes mensajes de WhatsApp de este diputado socialista con otros investigados en la trama Koldo. Y atención, porque las pruebas que está investigando la UCO no solo le señalan, sino que le muestran como uno de los diferentes altos cargos que mantuvo una relación mucho más estrecha con Koldo García acerca de todos estos negocios turbios de la trama. Hemos entrado, compañeros y compañeras, en un nuevo mundo donde las formas de hacer política es evidente que están cambiando y debemos adaptarnos cuanto antes, mañana ya será tarde, adaptarnos a las nuevas formas de hacer política. Los que tenemos enfrente consideran que las democracias se pueden comprar a golpe de talonario. Y en España, que están representados por una coalición negacionista, que es PP, Vox, a la que no tengáis ninguna duda, cuando llegue el 2027 vamos a volver a ponerles freno. Enseguida hablaremos de toda la trama Koldo, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. En España, más del 30% de la población adulta sufre de problemas circulatorios y alrededor del 40% llega a padecer retención de líquidos. Estas condiciones pueden afectar significativamente a nuestra calidad de vida. La presoterapia es un tratamiento que ha conseguido demostrar una altísima eficacia a la hora de tratar estas enfermedades y se basa en la aplicación de una presión controlada a través de un dispositivo especializado. Esto consigue estimular la circulación sanguínea y el sistema de drenaje linfático de una manera totalmente segura y eficaz. Este proceso, que es muy similar a un masaje relajante, ayuda a reducir la mala circulación, la retención de líquidos, los dolores musculares, incluso los calambres o el estreñimiento. Además, sus múltiples beneficios dentro del campo de la estética, como la eliminación de celulitis, toxinas y grasas localizadas, hacen de este tratamiento uno de los más recomendados del mercado. Con el equipo de presoterapia de Grupo SR Connect podrán disfrutar de estos beneficios en la comodidad de sus hogares de una manera muy segura y eficaz, sin necesidad de tener que recurrir a costosos tratamientos y sesiones en centros médicos estéticos. El equipo cuenta con una garantía premium y el servicio técnico en España. Grupo SR Connect, con más de 1.300 clientes satisfechos y más de 650 reseñas 5 estrellas en Google. Es sin duda la mejor opción para ayudar a mejorar su salud y la de sus seres queridos. Llamen cuanto antes al teléfono que aparece en pantalla para que puedan informarles personalmente y ayudar a solventar todas sus dudas. Digan además que vienen de parte del Toro Televisión y a los primeros 100 clientes se les va a aplicar un 10% de descuento. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Ya sé que es malísima hora, pero ya saben que en este programa nos gusta mucho comer y comer bien. Contarles que ha comenzado la ruta del cocido madrileño y que para eso tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel García del restaurante El Mordisco, que para quienes no lo conozcan está en Monasterio de Silos número 20. Exactamente. ¿Hasta cuándo dura esta ruta del cocido? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues dura hasta el 31 de marzo. ¿Vale? Y participamos todos los restaurantes que hacemos habitualmente cocido en nuestros restaurantes, Lardi, La Bola, Malagatín, Rayuela, todos, y nosotros también con ellos, que estamos encantados de participar, por supuesto, y dar las gracias a la ruta y mucha suerte a todos los compañeros que participamos en esta ruta. Vale, y hacemos cocido todos los miércoles, los jueves, sábados y domingos en nuestro restaurante, en 3 vuelcos, y bueno, lo fundamental es la calidad del producto que usamos, pues usamos producto nacional y si puede ser de Madrid, pues de Madrid. Los garbanzos son de Daganzo, son muy cremosos y están súper buenos. La carne, toda la falda del morcillo es de la Sierra de Madrid. Si puede ser de Guadarrama, pero hay veces que no puede ser. Es algo que utilizamos casi siempre, que tenga por lo menos denominación de origen de Madrid. Y bueno, pues deciros a todos que nuestro cocido pues tiene muchos premios, nos han dado el premio a la mejor sopa, los mejores garbanzos, y bueno, pelearemos porque nos den el premio al mejor cocido, que todavía no lo hemos conseguido, y dar la enhorabuena a Puerta Bisarra, que es el actual campeón del año pasado, de la ruta del año pasado. Bueno, esta ruta que lleva 15 años celebrando. 15 años, sí. Nosotros llevamos desde la sexta edición, o sea, nosotros llevamos 9 años
consecutivamente participando en ella y bueno, pues muy orgullosos. La ruta pues nos ha dado mucha visibilidad fuera de del entorno de Monte Carmelo y bueno, os invitamos a todos a que lo probéis en 3 vuelcos, claro. Bueno, y con ese objetivo que me mencionabas de mantener esa calidad, porque supongo que no todos los cocidos son iguales, hace falta ese producto de primera calidad, luego, pero también el saber hacer. Exactamente, tenemos a nuestra cocinera, que es Menchu Pérez, que es la que hace el cocido y todos los guisos del mordisco, que es la base de nuestro negocio, y bueno, pues a la gente parece que le gusta, tenemos suerte. Antes de despedirnos, Juan Manuel, recuérdanos a todos cuándo podemos ir al mordisco a probar ese cocido. Vale, miércoles, jueves, sábados y domingos, lo tenemos en carta por un precio de 23 euros, ¿vale? Los 3 vuelcos, la bebida aparte, y luego los miércoles lo incluimos en el menú del día por 18 euros, incluimos una bebida, postre o café. Para la gente que trabaje, que pueda comerlo un poquito más económico, lo ponemos un poquito más pequeño y pueden degustarlo. Y nada, ahí os esperamos a todos. Reservamos mejor, ¿no? Para no quedarnos sin mesa. Por supuesto, siempre, porque somos un bar pequeñito y tenemos bastantes reservas. El mordisco en Monasterio de Silos número 20, en Monte Carmelo, ya lo saben, miércoles, jueves, sábados y domingos, y el miércoles encima en el menú del día, así que ya tienen plan para esta semana. Gracias, un placer. A vosotros, muchísimas gracias. Saludos. Vamos a ir con más asuntos del día, enseguida además conectaremos con todo lo que está sucediendo en esa trama de corrupción. Se incorpora enseguida en nuestra mesa nuestro compañero Gabriel Serrano para ir con las crónicas de Manicomio, pero antes, un asunto que se nos quedó descolgado de la semana pasada, que es todo ese caso de corrupción con el caso FAFE. Les vamos a contar la historia, los imputados y todos los enchufes del Partido Socialista. Vean. Nuevo impulso en el caso de la FAFE, uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía. El juez ha imputado a 21 exaltos cargos socialistas por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos que superan los 9 millones de euros. El foco está puesto en la contratación de 84 personas muy cercanas a dirigentes socialistas. Enchufes en los que el magistrado afirma que hay serios indicios de contratación irregular. En la causa judicial, además de los enchufes, se analiza el amaño de los contratos entre la FAFE y sus empresas proveedoras, a las que pagaba con subvenciones de la Junta. Pero lo descubierto por la UCO va mucho más allá. Correos comprometedores, contratos falsificados, facturas troceadas para no levantar sospechas y millones de euros defraudados. Este era el modus operandi de la FAFE. La fundación se creó por el gobierno andaluz en la etapa del socialista Manuel Chávez a costa del dinero público que procedía de Europa. Supuestamente estaba destinada a formar a los parados de Andalucía. Pero la realidad fue otra muy distinta. La fundación cobijó todo tipo de corrupciones. Contratos irregulares, enchufes a familiares de dirigentes socialistas, fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público, caso ya juzgado, y un sinfín de irregularidades que están siendo investigadas en los juzgados. Casualmente, la FAFE desarrolló gran parte de su actividad en paralelo a la de los ERE de Andalucía. La histórica trama de corrupción socialista que llegó a defraudar más de 600 millones de euros. Entre marzo y abril veremos desfilar por los juzgados a los 21 imputados en esta causa de corrupción. Destaca Fernando Villén, exdirector de la FAFE, condenado a 6 años de cárcel por usar más de 30.000 euros de dinero público para pagar en prostíbulos. Enseguida volvemos a página de corrupción, pero antes de todo ello, las crónicas de Manicomio con Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ada. Feliz lunes a todos. Vamos a hablar del 2024, vamos a retroceder unos días porque el año pasado se cerró con los niveles y precio de luz más altos de todo el cómputo global del año. Entonces, según las cifras del operador del mercado ibérico de la electricidad, el valor del mercado eléctrico es de 140,94 euros por megavatio hora, esto es el 30 de diciembre. ¿Vale? Si vemos ahora el precio medido del día de hoy es de 0,19 kilovatio hora y el precio más bajo del día va a estar en 0,13, de 2 a 3. Y si vemos el precio más alto del día estará de 7 a 8 a 0,33. Entonces estamos viendo cómo en los últimos tiempos ha ido variando el precio de la electricidad, el precio de la luz, cómo los ciudadanos han tenido que hacer frente pues, a estas facturas en las que el gobierno desde el principio se achacaba un poco desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Pero entonces, y había como una política
de ahorro, ¿no? Política de consumo, que se pide a los ciudadanos, por favor, mira, vamos a dar el precio medio de lo que cuesta la luz en las horas de cada día, pues vamos a intentar todos hacer un esfuerzo, porque si no las facturas a fin de mes se nos va el bolsillo entero de lo que tenemos, pues se va a ir en pagarlo. Pero hemos tenido eco de una noticia que ha publicado The Objective sobre la luz, el precio de la luz en Moncloa y las facturas que pagan, ¿no? Pues bien, la factura de electricidad de la Moncloa roza una media de 2 millones de euros al año. Y esto es una pregunta que a través del portal de transparencia al Ministerio de Presidencia, y ya les han dado unos datos de cómo ha alcanzado estos máximos. Aparte de la luz, también se ha hablado del agua. Pues que desde 2018 en Moncloa el coste de la electricidad únicamente ha superado los 2 millones, está en récord en 2 ocasiones. En 2022 fue de casi 2,5 millones, casi, y marcando el récord. Y luego en 2023 se alcanzó la cifra más alta, que se superó los 2,8 millones, casi 3 millones de euros en la factura de la luz. Evidentemente, pues las horas de trabajo en los despachos de Moncloa, hasta altas horas de la madrugada, cuando a lo mejor los precios del kilovatio son los más caros. Claro. Y en términos, esto es una subida, porque en términos general se estaba llegando al 1,5 millones, pero estamos viendo como en 2021, de 2018, 2021, 2023, ha ido subiendo a grandes rasgos. Entonces, también en esta solicitud se habló del agua, del gasto del agua en las oficinas de Moncloa. Y claro, en la respuesta solo se han proporcionado datos hasta el año 2021. Entonces, hay unas tablas, no sé si compañeros, las tenemos localizadas, que se puede ver un poco la media de los gastos anuales en este ámbito. No pasa nada si no se ven, yo las cuento. Dice, como se aprecia, en 2018 los metros cúbicos consumidos fueron 66.000 y la factura casi 180.000 euros solo en agua. Y avanzando los años se llegó a 260.000 y de 260.000, que la cifra histórica, pues ha ido bajando, ¿no? Entonces, que estamos viendo cómo los ciudadanos, perdón por lo que voy a decir ahora, se sienten ahogados con las facturas, tanto de la luz como del agua, y luego la política de ahorro desde dentro de presidencia del gobierno, pues se lleva de otra manera. Y claro, lanzo una pregunta retórica, la forma que respondáis. ¿De dónde se saca el dinero para pagar esas facturas? Elisa. Yo tengo que decir aquí una, porque es que ¿no sabéis que los vídeos que se graba uno para una cátedra extraordinaria requieren de muchísima luz? Es decir, es que necesitas como un estudio como esto, que si viésemos las facturas que se pagan aquí en el Toro Televisión por tener todos estos focos encendidos, entenderíamos que se llega a 2 millones de euros, yo lo entiendo. Pero lo mejor de todo es que han subido 96 veces los impuestos a todos los españoles, les han vuelto a subir el IVA en la factura de la luz y han recaudado más de 140.000 millones de euros. Eso sí, ¿bajar los impuestos? No, pues ahora otra vez se lo suben a la clase media y trabajadora y a todos esos españoles que no pueden pagar la factura de la luz. Pero yo creo que son los focos. O sea, es que estos flexos consumen muchísimo, pero yo les encomendaría que, no sé, ya que se compran, ¿cómo se llaman?, cintas de correr y todo esto, Marlaska, que de más de 3.000 euros para ponerse en su despacho, pues que les pongan una pequeña dinamo y así generen también energía eléctrica. Una placa solar. Ya voy a ir por otro lado, no comentaré de Moncloa porque no lo sé. Pero sí sé que si le preguntas a la policía cuando en una casa consumen mucha luz, un consumo extraordinario de luz, ¿qué pasa? Y te dicen que hay 3 variables solamente posibles. Una de ellas es que haya un centro de datos, tipo Amazon, tipo esta gente. Otra, que sea una fábrica encubierta de bitcoins, una granja de monedas estas. Y la tercera es que sea un invernadero de marihuana. Eso lo están haciendo, lo están investigando en muchos sitios y de hecho lo detecta la Guardia Civil cuando ve que hay disparos de consumo, ¡pim!, pali, y pillan a alguien. No tiene nada que ver con Moncloa, Es información. Sí, es información paralela, aprovechando eso, porque tú también has dado una que son los precios, que por cierto no paga nadie esos precios casi, porque cuando tienes un contrato con una distribuidora, te ponen un tipo de contrato en que ya no va por horas, sino que va por un estándar que han calculado ellos y que supongo que sale a cuenta no sé de quién, pero... O sea, era un comentario paralelo. Sí. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues no sé cómo os sentís hoy lunes, la verdad.
De lunes. Os sentí bien, ¿no? Porque al final espero que no sea como este hombre japonés, y creo que esta crónica de manicomio viene al pego, y no voy a ser un poco inclusivo, porque le voy a presentar a Toko, que es un hombre perro, que se hizo viral el año pasado, como estamos viendo, y parece un border collie bastante real. Se gastó un japonés en este disfraz 12.000 euros para poder llevarlo a cabo, contrató a una empresa, y el realismo que hay, pero es que quiere más allá. Porque Esto acabas de decir que no es un perro, que es un japonés, hombre disfrazado de perro. Su idea de pequeño, su sueño era ser un perro y ser un animal, porque así se sentía. Pues contrató a una empresa para que le hiciese este disfraz, y se le pueden ver paseando por las calles de Japón, y ya es famoso en todo el mundo. Pero claro, él ha dicho unas declaraciones recogidas por EFE, que desde que era niño tenía ganas de un cambio, y cuando estoy vestido con el traje me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Además ha explicado que hay muchas personas como él. Entonces, que en este caso, este hombre dice, oye, como sé que hay más animales, ¿por qué no montamos un zoo? Entonces, su idea es montar un zoo con gente que se sienta animal, y pues con este tipo de disfraces que puedan sacar a la luz su arte, básicamente. Buena idea. Y lo que dice que cuando cumplo mi sueño de la infancia de ser un animal en forma de ropa, pues cuando era joven todo lo que pensaba era, ojalá hubiera un servicio donde pudiera ser un animal. Y lanza una pregunta, ¿no hay algo que puedo hacer ahora para que la gente que es como yo, pues podamos sacar lo que sentimos? Y dice, oye, pues estamos abriendo un zoológico de Toco, que el concepto de animal becomes zoo. Sí, pero si el objetivo era ser un animal, se ha equivocado de asunto. Igual era de nacimiento ya. No, que animales somos todos. También. La especie humana forma parte del reino animal. Pero yo no sé. Creo así. que no lo duda ni Pedro Sánchez. Igual vos no, sí, perrete. no lo sé, ¿eh? Si quieres ser un animal de una especie distinta a la humana, ya eso es otro tema. Pero animales si muerde somos todos, y algunos incluso racionales. Este muerde fuerte. Sí. Sí. Mira qué perro. No sé, pero tener que andar a cuatro patas mucho rato no debe ser fácil, ¿eh? Si no hace mal a nadie, pues cada uno que haga. Si no hace mal a nadie, claro, pero no resulta de ver cómo estamos, ¿eh? A veces somos más raros, ¿eh? Madre de Dios, es que no te metas en ese saco, ¿eh? No te metas normalizamos este tipo de situaciones. No, desde luego, tampoco son tantos, extremos, ¿no? vamos. De momento hay uno en el mundo. Bueno, espérate que pase unos meses. Pero lo del zoo puede ser buena idea. Hay mucha gente que se dice que hoy me siento perro, hoy me siento gato. Sí. Pues lo del zoo puede ser buena idea. Pues ¿No os acordáis en qué ciudad europea fue? Que hubo una manifestación de un grupo de 30 personas o algo así que se decían que se sentían perros y se pusieron todos a ladrar. Qué curioso. Y con correas y demás. Aquí esto también pasa en España, pasan cosas curiosas. Hay gente que no se siente presuntamente corrupta cuando tiene toda la pinta que es presuntamente corrupta. Es más sutil. Trasplante de cerebros todavía no hay, ¿verdad? No estaría mala idea del zoo, porque así podemos meter a todos los consejeros delegados de estas crónicas de manicomio todos además, juntos, como y les tenemos ahí para ya sabemos dónde están. Y como están cerrando los zoos para que los animales no sufran, algo habrá que hacer ahí, porque no vas a dejar simplemente pues instalaciones vacías. Entonces, lo ideal para China y los perros para... Claro, lo ideal es que... En fin, mientras esto no se lleve dinerito público también, que esto luego hay que poner ahí la lupa, no creo. ¿eh? Ahí que en esto Japón llega a no todos creo. lados. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la corrupción y vamos a contarles las últimas novedades que aparecen publicadas en prensa, porque esta misma mañana El Debate publica un largo reportaje sobre la vivienda del propio José Luis Ábalos en Perú. Tiene un chalet a su nombre que está valorado en 1.200.000 euros, y este periódico ha viajado hasta allí para poder ofrecer este amplio reportaje que acredita cómo el exministro cuenta con patrimonio inmobiliario desde hace ya 2 décadas. Esta vivienda actualmente se encuentra cerrada, pero atención, porque fue construida a base de subvenciones públicas que estaban siendo destinadas a proyectos benéficos. Esta publicación se produce en vísperas de que José Luis Ábalos vuelva a declarar y, como decimos, se encuentra en Isla Blanca, en Perú. Y según la nota simple del chalet, pues estaba a nombre de un empresario, pero este falleció y tiene toda la titularidad, por tanto, José Luis Ábalos. Sin embargo, el propio Ábalos nunca ha declarado, nunca ha acreditado tener esta vivienda a través de todas esas declaraciones que tienen que hacer como diputados en la propia Cámara Baja. Por otro lado, El Confidencial habla de Ángel Víctor Torres. Se recordarán cómo es otro de los señalados en esta trama Koldo. Él siempre ha negado tener algún tipo de relación con Víctor de Aldama.
Pues la documentación que también ha entregado esa misma mañana Víctor de Aldama al Tribunal Supremo y que adelantaba el Confidencial, también se acredita cómo pasaría diferentes jornadas, diferentes días en ese piso Airbnb, un piso alquilado con diferentes señoras de compañía, algo que el propio Ángel Víctor Torres siempre ha negado. Este fin de semana, por cierto, Ángel Víctor Torres ha vuelto a tener, justo coincidiendo con el fin de semana, diferentes actos en Canarias, que de allí es. Y por otro lado, The Objective recuerda hoy y explica un poco más cómo Víctor de Aldama se sirvió de un banco venezolano con sede en Dominicana para lavar el dinero del fuel. Y todo esto además, como les decía antes, con esos informes que va a entregar la UCO, que ponen en el foco de nuevo a Santos Cerdán, cómo habría recibido un sobre con 15.000 euros y cómo además habría sido una de las personas más relacionadas con el propio Koldo y el más activo en conversaciones con el asesor de Ábalos, Víctor Manuel. Bueno, a mí me resulta sorprendente que el señor Cerdá hable de cheques, o mejor dicho, de a golpe de talonario, según lo que he podido escuchar ahora en las intervenciones. Me resulta sorprendente cuando estos señores están a golpe de negociaciones económicas con los independentistas, manteniéndose en el poder, cuando además no hay que olvidar que están todavía sin haber ninguna aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, yo no entiendo ni puedo comprender cómo, en este sentido, lo digo con el máximo de los respetos, creo que aquí nos hace falta una mayor fuerza de la oposición, por parte de toda la oposición, para hacer ver a los ciudadanos que cuando llegue el momento de las urnas, que son los que mandan, los ciudadanos y ciudadanas, como ahora se dice, pues que automáticamente hagan lo que ha dicho antes Vox, el sentido común, que el sentido común no es otro que el actual conforme a la realidad que se está viendo. Todos estos casos veremos lo que ocurre en las investigaciones judiciales, que yo lo dije hace mucho tiempo en este programa Dando Caña, en esta televisión, que los únicos que podían parar determinada actuación presuntamente corrupta desde el ámbito del poder político sería el poder judicial. Y eso está ocurriendo, como nos estamos viendo, no porque yo sea vidente, sino por la evidencia de que son poderes que son los únicos que pueden controlarlo. Y de esa manera es por lo que se está utilizando muchas veces determinadas imágenes, como si los jueces que están actuando porque están investigando determinados hechos que pueden ser ilícitos, ya por eso se les está tachando de una ideología o de otra. Miren ustedes, si alguien cree que un juez está actuando de una manera presuntamente ilegal, que se le recuse o se le presente una querella por prevaricación. Todo lo demás lo que hay es que ver las investigaciones, son salidas fuera de texto, intentar engañarnos a todos, es decir, eso es algo que nos tenemos que dar cuenta de que hoy en día no nos tomen el pelo más de lo normal, porque los primeros perjudicados vamos a ser nosotros. Y todo lo demás son manifestaciones gratuitas, con el debido respeto. Elisa. Bueno, recordemos aquí, tenemos que echar la vista un poco atrás, pero Cerdán es el padrino de Koldo. Cerdán es quien se trae a Koldo. Sin Cerdán, Koldo nunca habría salido del club de Alterne. Es decir, él estaba, pues eso, en el club de Alterne y lo coge Cerdán y lo mete en un Peugeot y luego lo nombra para custodiar justamente los avales de Sánchez en el Congreso Federal. O sea, esa es la historia de Sánchez Cerdán y Koldo. Entonces, el problema de aquí es que ya no queda ninguno. Es decir, el hilo van tirando y lo peor de todo es que siempre acaban en pisos con señoritas. Ya no quiero preguntar si habrá polvo blanco de harina o no, pero la realidad es que todo lo del Partido Socialista siempre nos lleva al mismo sitio y es muy triste ver que no se sale. Es decir, lo acabamos de ver, habéis sacado el caso FAFE, que tiene que ver con la formación profesional, con el tema de los sindicatos, con los casos de Andalucía, etcétera, etcétera. Es decir, es una retroalimentación constante en la que, de verdad, recuerdo que se han recaudado más de 140.000 millones de euros de impuestos de todos los españoles y todavía se están llevando crudo parte de esto en tramas de corrupción. A mí, si un empresario le paga 15.000 a este señor o le deja de pagar, es que ya es lo de menos, es ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Yo no me importa si fulanito de tal tiene una casa fuera, pero que la declare si no tiene ningún tipo de problema. ¿Por qué hemos tenido que construir con dinero de todos los españoles una vivienda valorada en 1,2 millones de euros? ¿En qué casas viven los españoles? Tenemos un problema de vivienda en España que es terrorífico y esta gente está lapidando el dinero público. Entonces, ¿se ha gastado dinero público del erario público de todos los españoles en construir una vivienda a este señor valorada en 1,2 millones de euros? ¿Sí o no? Y luego,
Seguimos. ¿Viven todos los españoles en viviendas valoradas en 1,2 millones de euros? No. Bueno, pues tenemos aquí un problema de base que es muy grave. Entonces, el problema es que ya pasa de negro a oscuro y ya no se puede más. Y esto llegó el Partido Socialista, recordemos, no hace tanto, con una moción de censura diciendo que venía porque es que el Partido Popular era un partido corrupto, porque es que la corrupción del Partido Popular, porque tal, porque yo soy un hombre con las manos limpias, porque tal y porque cual y porque no sé qué. Señor Sánchez, mire, de verdad, o sea, si hace algo digno es irse y es convocar elecciones y es que los españoles voten y que la derecha se una para limpiar todo este desgobierno y este desmadre que nos está costando a todos un dineral, que la gente no puede más, que no llega a fin de mes, que ya no es que no pagues la factura de la luz, es que te pagas con dificultad la cesta de la compra. Te suben el salario mínimo interprofesional y te lo están quitando la mitad a través del IRPF. Es que son unos sinvergüenzas. Y ahora sale el Partido Socialista pegándose con Sumar, con Yoli Tenacillas, porque tienen que tener ahí una pelea entre ambos. De verdad, no se puede más. O sea, aquí hay que hacer, yo creo, y una llamada a todo el mundo, a todos los que votamos, a todos los ciudadanos, de que no nos merecemos este tipo de política basada en la corrupción por la corrupción, en que acabe todo en Airbnbs, en prostitutas, en etc., en vidorras padres, en casas estupendas, mientras la mayor parte de los españoles no llega a fin de mes. A ver, no, muy rápido, porque lo que dice Elisa es perfectamente claro. Recuerdo que, según números hechos por José Ramón y publicados formalmente, los impuestos desde que gobierna Sánchez han subido un 41% y el salario medio un 18%, con lo cual hay una pequeña diferencia, con lo cual lo que dice ella es verdad. Pero yo, como pretendo dar toda la parte, esta mañana Ábalos ha intentado explicar eso y ha dicho que ese piso no era suyo, primero que no era un piso. A pesar de que parezca, es un local de una fundación. A pesar de lo que parezca, donde se hacen actividades sociales. Segundo, que él está de dueño, pero no porque sea el dueño, sino porque era una fundación que no tenía la legalidad vigente y entonces tuvo que poner su nombre, con lo cual incluso ha hecho un favor a la fundación, etcétera, etcétera. A ver, una ONG que fundó él mismo, que se llama mismo, Fiadelso. Cosas curiosas. Y además otra y los cosa fondos, perdón, que no lo he dicho, vienen de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fíjate, para una ONG. Y lo que también no ha quedado ahí, sí que me he perdido porque estaba haciendo cosas que me parecían más interesantes que escuchar a Ábalos, que tiene que ver con unas ocupaciones. No sé si ahora está con un litigio con que eso se lo quedaron los ocupas y ahora han hecho los ocupas, o quieren entrar los ocupas, un fuelón con ocupas, con lo cual él ha llegado a decir que no era partidario de la ocupación y que él iba a combatir toda la vida la ocupación. También ha sido curioso, porque ese señor era y es del PSOE, de hecho, ¿no? Era y ahora mismo vota con. Y la ocupación me parece que con el PSOE tiene algo que ver. En fin, le queda muy desconcertado de la explicación, pero la ha dado, en una televisión. Claro, sí. Es decir, es normal que se defienda, es lo suyo. Sí. También ha dicho, también han dicho porque estaba entre dos aguas, que era el que publica eso, también ha dicho que ya dará más información mañana. O sea que, porque han estado varios días, con lo cual se supone que va a ser la típica de meto hasta aquí, tú declaras que no eres nada, te miran la foto, dices que no eres tú. Pero lo mejor de todo, todos acaban en islas caribeñas, todos acaban en lugares que son paradisíacos, donde nos encantarían estar a todos los españoles seguramente pasando unas buenas vacaciones, y no como, por ejemplo, estos amigos, compañeros nuestros canarios, que llevan 2 años en contenedores porque nadie les ha construido todavía una vivienda después de comer muchos plátanos. Y los de Valencia. Veremos en Valencia lo que ocurre también. Bueno, lo estamos viendo. No lo veremos, lo estamos viendo. ¿Qué hace el gobierno de Sánchez? Nada, se lava las manos como Poncio Pilatos. Pero eso ya lo sabíamos que era lo que iba a pasar. Por lo menos está el PP, que ha anunciado un plan Valencia que se ha requerido una ayuda de 12.000 millones de euros para la reconstrucción de Valencia, pero que todavía estemos así es vergonzoso, de verdad. Sí, yo creo que en este caso lo que parece más sorprendente, por ser prudente en mi expresión, es que no haya dicho nada al respecto. Veremos a ver la documentación, porque todo esto que se está hablando requiere una base legal, requiere una base de documentación acreditativa. Yo puedo decir lo que quiera, pero si no lo pruebo, evidentemente mejor es que me calle, porque tienes el derecho a no decir nada.
Pero si ocultas cosas, si van apareciendo, si no las acreditas, hay lo que se pueden existir indicios razonables de que hay actuaciones ilícitas, o dicho en un lenguaje más fuerte, criminales. Esto no quiere decir para nada que no tenga este hombre, este señor Ábalos, la presunción de inocencia, bajo ningún concepto, pero sí que tiene que demostrar en una fase de investigación todas estas cuestiones de una manera clara y documental, no de palabra. Es decir, afortunadamente, cuando los que no tienen que acudir muchas veces a esos conflictos judiciales, porque más vale un mal acuerdo a un buen pleito, máxime cuando ahora va a salir una nueva ley de mediación, que algún día, si tenemos la oportunidad, lo podemos comentar al respecto. En este sentido, los jueces y juezas suelen fijarse siempre en las pruebas, es decir, no en lo que pueda decir uno u otro. La base de cualquier acusado o investigado, en este caso investigado, es, pues puede hasta mentir, dicho sea un lenguaje coloquial, pero él tiene que acreditar todo esto, y en principio no parece todo muy claro de lo que se está exponiendo al respecto. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre en las investigaciones y desde luego también hacer un matiz. Yo creo que todo esto que está ocurriendo, al margen de los partidos políticos, de que si PP es peor, PSOE es más mejor o tal, que siempre se han estado tirando ahí las balas, etc. Yo creo que aquí es una cuestión de personas. Es decir, en este caso no es un partido o es otro, son personas y hay que individualizar esas personas. No todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, pero sí que el que actúe de una manera ilegal hay que dar la cara. Y es más, yo creo que los propios miembros de los partidos políticos hacen muy mal juego si están ayudando a tapar toda esa situación rara y presuntamente ilícita. Por eso he dicho antes que en las declaraciones de Bono, y ya termino, Alba, podía existir una especie de por qué esa declaración, si es como un panfleto para hacer ver lo bueno que es el señor Sánchez. Porque cuando hay un presidente o un político bueno, no hace falta que se le diga lo bueno que es. Creo que los propios ciudadanos demostrarán si es bueno o malo con las urnas, y dejémonos de gaitas. Pausa. La última pausa de publicidad ya del día de hoy. A la vuelta les contaremos, haremos un recorrido por los últimos ataques que se han producido en suelo europeo y por supuesto trataremos ese lío de Yolanda Díaz con María Jesús Montero a cuenta del salario mínimo y también hablaremos de la reducción de la jornada laboral. Todo ello a la vuelta. Y atención porque vamos a darles una de las mejores noticias que podían recibir las personas con diabetes. Hablamos del glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Es único en el mundo. Se acabaron con él, por fin, esos molestos pinchazos en el dedo para extraer la sangre y poder medir así los niveles de glucosa. Con estos innovadores dispositivos, este proceso es muchísimo más sencillo y también muchísimo más cómodo, con resultados en apenas unos 30 segundos. Está indicado especialmente para las personas con diabetes tipo 2, prediabéticos o todas aquellas que no se tengan que medir los niveles de azúcar por diferentes razones médicas. Adolfo Albisto es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo funciona ese glucómetro sin pinchazo? Pues mira, primero enseño el que es con pinchazos, que muchas personas lo van a identificar, ¿no? Tú te tienes que pinchar el dedo, coger una tirita, poner el glucómetro, extraer y ponerlo ahí y dar la medida. Bueno, ¿qué inconvenientes tiene? En primer lugar, el dolor del pinchazo, que date cuenta que las yemas de los dedos es donde más sensibilidad tenemos, ¿no? Y duele. Y luego el problema está en que tienes que hacerlo realmente 6 veces al día. Siempre en las comidas, media hora antes y media hora después, ¿no? En todas las comidas. Esto no lo hace nadie, ¿por qué? Porque evidentemente, oye, pues sería unos pinchazos que serían además muy desagradables, ¿no? ¿Qué se suele hacer? Pues se pincha uno una vez por la mañana, ¿no? Y entonces ya con eso se supone que durante el día, y no es lo correcto, porque no sabemos exactamente qué alimentos, no es lo mismo tomar un arroz que tomar una verdura, cómo ha ido esa glucosa durante el día. Aquí tenemos la solución. La solución es una solución mucho más sencilla, que es simplemente colocar un glucómetro, que es este, que lo que va a hacer es, a través de cromatografía, es decir, midiendo el color que hay debajo de la uña, la sangre que hay debajo de la uña, vamos, lo que va a hacer es, y parametrizado con el móvil, que hay una aplicación, vamos a comprobar qué azúcar tenemos. Entonces vamos a ver rápidamente, en pocos segundos, lo colocamos, vemos nuestro móvil y vemos el azúcar que tenemos. Va a quedar registrada, vas a poder tener las medidas, cuando has comido una cosa, cuando has comido otra. Para el médico es esencial poderlo ver, porque el médico va a saber dónde tú tienes tus picos de azúcar y de esta manera pues es una manera sencilla, cómoda. Y también digo una cosa, hay veces que te vas a algún sitio, a un restaurante, y vas a comer y no te vas a llevar toda la parafernalia esta, ¿no? Entonces, sin embargo, tú te lo colas un momentito, lo ves y así sabemos. Así que realmente somos felices. He de decir que son estudios que se han hecho
aquí en España, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, y bioingenierías de la universidad, hasta que han conseguido esto. Hasta que han conseguido esto ha sido, y no hay otro en el mundo. O sea, os digo de verdad, espectadores, no cogéis nada que haya por internet, porque no es cierto, no mide la glucosa, mide el oxígeno en sangre, que esos ya hay muchos. Así que no os fiéis porque no es cierto. O sea, es el único que hay, así que os invito a que tengáis este glucómetro y digáis adiós al dolor, a ese pinchacito, que es muy desagradable. Bueno, aparte de ser cómodo y de no existir otro igual, por lo que nos dices, la aplicación tiene como un registro del propio nivel de glucosa que luego podemos enseñar a nuestro médico, ¿no? Claro, tiene un registro de cuándo ha sido, te hace una gráfica, es decir, todo está preparado para que nosotros, si nos gusta eso, lo podamos ver. Y pues hay mucha gente que se mide, va a correr y se mide cómo está, bueno, pues nosotros también, y sino que el médico, sobre todo para esa gente mayor, que el médico lo pueda ver, incluso se puede poner la aplicación en otro móvil para que un familiar lo pueda ver, a lo mejor un hijo, ¿no? Y ver cómo está su madre, ¿no? Así que realmente es una innovación y creo que es algo que va a cambiar la vida de muchas personas, sobre todo porque se van a medir mucho más la glucosa, que es lo que hay que hacer, medirla y no dejarla que vaya a su aire, porque eso es lo que daña a nuestro cuerpo. Desde luego que sí. ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo? Bueno, pues tenéis un teléfono, os invito a que llaméis, queridos espectadores, lo antes posible, porque va bajo petición y ha sido la demanda enorme. Es un teléfono que tenéis en pantalla, 900-730-101, 900-730-101, marcad ahora, decir que sois vosotros y ya está. Y el glucómetro sin pinchazos para vosotros, los espectadores, que os tenemos muchísimo cariño. Pues que llamen cuanto antes, a ese 900-730-101. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Hablemos ahora de la inseguridad en Europa después de los últimos atentados vistos en estos últimos días que se han saldado con la vida de varias personas. Las calles de Europa están sumergidas en una inseguridad constante. En los últimos días se han producido atentados, atropellos, asesinatos, peleas. El fin de semana, un chico de 14 años fue asesinado en Austria. El autor, un sirio de 23 años que comenzó a atacar a paseantes en una localidad a 350 kilómetros al sur de Viena. Los hechos han ocurrido poco antes de las 4 de la tarde del sábado. Otras 5 personas resultaron heridas. El presunto asesino tenía permiso de residencia en Austria y, según la policía, se había radicalizado a través de Internet con el Estado Islámico. Les había jurado lealtad y tenía su bandera en su apartamento. El ministro del Interior austriaco lo ha calificado de atentado islamista. Ha anunciado controles masivos entre grupos concretos, mencionando solicitantes sirios y afganos. Karner ha afirmado que hay compasión, tristeza y también rabia. Wut über einen islamistischen Attentäter, der wahllos auf unschuldige Menschen hier in dieser Stadt eingestochen hat. El atropello múltiple ocurrido en Alemania, perpetrado por un refugiado afgano que embistió contra un grupo de manifestantes en Múnich, dejó más de 30 personas heridas y la policía alemana ha confirmado la muerte de una madre de 37 años y su hija de 2. Se encontraban en estado crítico tras el suceso. Se está investigando como un posible atentado islamista. En Francia, un hombre se ha paseado por una localidad al sur de París completamente desnudo y portando un sable en cada mano. Ante las amenazas a la policía y la negativa de deponer las armas, los agentes le dispararon y se encuentra herido grave. La Fiscalía descartó por el momento la motivación terrorista y la Policía Judicial continúa con las investigaciones. Dublín ha sufrido un altercado violento. En una zona concurrida de la capital irlandesa, tras el cierre de los bares, ha habido una pelea en la que alrededor de 15 personas han estado involucradas. Una de ellas recibió una puñalada mortal en el pecho. En las imágenes se puede ver cómo un hombre porta un cuchillo de grandes dimensiones. La inseguridad se apodera de las calles en Europa. No dejamos de ver constantemente este tipo de noticias y de una vez por todas, pues quizás las instituciones deberían empezar a reflexionar sobre lo que supone esa, ya no solo la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, sino también cómo muchos de esos potenciales terroristas entran en suelo europeo. La mayoría, además de los últimos atentados que estamos viendo, son solicitantes de asilo, incluso muchos de ellos fichados por la propia policía, que es una de las cosas que también llama la atención, Francas. A ver, lo que no hay que ser muy listos para saber que eso es efecto de una causa. Sí, claro. Y que la causa se llama inmigración ilegal. Sí. Que con la inmigración ilegal pueden entrar santos tipo los 12 apóstoles y los 25 del siguiente siglo, es probable, porque la gente no tiene por qué... hay gente muy buena en todos lados, pero es evidente que son puertas abiertas y que como mínimo todos los que entran
tendrían que ser apóstoles arrepentidos, porque como mínimo te ha saltado la legalidad, que es entrar en un país sin permiso. Y eso no sé cómo se llama, pero lo que no se llama es un acto honrado, de entrada. Entonces, pues nada, para mí lo peor de todo eso no es cómo acabaremos, porque ya Francia, Gran Bretaña, Alemania ya está acabando así, sino que con la ley del péndulo eso acabará como el rosario de la aurora. Porque el día que la gente se harta, entonces no sigue la ley, sino que sigue la fuerza. Y cuando uno viene con machete, hay la opción de que dos vayan con más machete y le corten en rodajas. Y entonces probablemente todo el mundo dirá que nazis o que no sé qué son los habitantes de París, del barrio tal, que se han cargado no sé cuántos inmigrantes y tal. Y harán muy bien en decir eso. Pero yo lo que diré, ¿quién es el culpable? Este lo es, pero el político que ha dejado que pasara eso, lo es más. El juez que ha dejado que pasara esto, lo es más. El policía que ha dejado que pasara esto, lo es más. Porque eso es un dogma, ¿eh? Cuando la ley no impera, domina la ley de la selva. Y la ley de la selva funciona, el más fuerte gana. Darwin puro. Elisa. Bueno, lo primero, dar el pésame, lógicamente, porque lo que ha pasado es una desgracia. O sea, esto ya da igual cuántas veces suceda, el problema es que está pasando en nuestro continente, y está pasando porque hemos dejado quizás de lado esa política que tendría que ser la de la inmigración legal y ordenada. Nosotros cuando viajamos a cualquier país, por ejemplo, si queremos ir a Suiza, tenemos que presentar unos papeles, tenemos que presentar unos antecedentes penales y entramos en una serie de condiciones mínimas. El problema que estamos teniendo es que están llegando hordas de seres humanos, y digo hordas, a través de mafias, a través de una serie de redes que están utilizando a estas personas para meterse en el territorio, a través de, bueno, España en este caso somos una de las mayores puertas de entrada, y que lógicamente no hay ningún tipo de control. Es decir, lo que no puede ser es que a la administración nos estén llegando personas que no sabemos quiénes son. Ya no es cómo te llames, cómo te llamas, quién eres, cuántos años tienes, qué enfermedades tienes, qué vacunas tienes, tienes algún estudio, es decir, de dónde vienes, porque lógicamente entendemos que hay una inmigración que muchos de ellos huyen de unas situaciones que son auténticamente calamitosas en sus países, ¿no?, de origen, y eso es una cuestión que hay que analizar. Luego tienen que entrarse a valorar por qué se ha llegado hasta ese punto en esos ciertos países como para que se nos vengan todas estas hordas de personas hacia nosotros, y luego que se han reblandecido todo, sobre todo a manos de estos gobiernos de izquierdas, como el que sufrimos en este caso en España con Pedro Sánchez, que es que a lo único que se quiere dedicar es decir, bueno, pues si esta gente la puedo utilizar de alguna manera para atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para lanzarles a los inmigrantes, para dejarlos abandonados en Barajas, para intentar dejar en evidencia al gobierno de la Comunidad de Madrid, voy a hacer todo lo posible. Es que utilizan a los seres humanos como si se tratasen de fardos, ¿no? Entonces es terrorífico lo que está pasando aquí, porque está claro que hay una crisis humanitaria, que hay que ir mucho más allá y que tendremos que ahondar, pero lo que también está claro es que se está utilizando esto como doble vara en un gobierno que está completamente fuera de sí y que lo único que pretende es que esta gente le vote a través de lo que están gestionando con ayudas, etcétera, etcétera. Creemos en una inmigración legal y ordenada. Necesitamos inmigración en nuestro país porque tenemos un déficit en la natalidad, pese a que la Comunidad de Madrid sea la única que rompe la media de natalidad en España, pero necesitamos que venga una inmigración con unos papeles y que venga con lógicamente una salvaguarda, porque lo que no puede ser es que esté pasando lo que está pasando actualmente. A mí me da igual que sean solicitantes de asilo o no. El problema que ha habido aquí es que ha sido gente que ha llegado, que no ha sabido llegar a una sociedad europea y estar dentro de esa sociedad como estamos mandando nosotros en Europa, porque nosotros vamos a sus países y respetamos sus costumbres y respetamos absolutamente todo. Entonces, cuando uno cruza Europa, tiene que respetar las costumbres de aquí, jugar con las cartas del juego que tenemos aquí, y si no, existe una cosa que se llama Código Penal, que se tendrá que aplicar y se tendrá que deportar y se tendrá que hacer todo lo que se tenga que hacer. Bien, es un tema tremendamente complicado porque se está utilizando de una manera muy demagógica por algunos partidos políticos. Yo creo que esto no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de seguridad jurídica para todos y de seguridad personal para todos.
y hay que buscar soluciones, y las soluciones las tienen que hacer los políticos, los que están gobernando cada país, para ir a esos países y a ver qué está sucediendo y controlarlo. Hay una tremenda rentabilidad económica de organizaciones criminales que están utilizando a todas estas personas, incluyendo a menores de edad, que entran siempre con esa cuestión, son menores de edad, son menores de edad. Todos aquellos que están utilizando la palabra xenofobia, o racismo, porque se está pidiendo una inmigración legal, lo que están es beneficiando la inseguridad jurídica y el perjuicio a todos los que actúan de buena fe. Por lo tanto, dejémonos de mentir de una vez y de transformar la verdad. La verdad es que la inmigración, y los españoles saben y sabemos mucho de esto, cuando hemos tenido que ir a un país extranjero, ha habido que ir con una seguridad. No es una cuestión de discriminación, es una cuestión de seguridad jurídica para el que va como para el que recibe a quien está allí. Por lo tanto, todo lo demás es utilizarlo de una manera negativa para todos. Estamos expuestos, cualquiera de los que estamos aquí, a que haya alguna actuación de ese tipo. No ya de que se formen en algunos casos guetos, que es lo que ha pasado en Francia. Lo tenemos cuando yo, por ejemplo, comenté, hubo esa final de la Champions que fue el Real Madrid, que muchos de los seguidores del Madrid, hasta que llegaron al estadio, iban con auténtico miedo. Entonces, bueno, es una cuestión, repito, no es de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de seguridad. Y quien lo esté se trata en primer lugar de cumplir la ley, básicamente. Pero, Alba, cumplir la ley, pero además que esa ley es una ley lógica. Es decir, ¿cómo va a entrar alguien sin tener un control legal? Y una vez aquí, debe de someterse al derecho español, que es donde está viviendo. O sea, no se está hablando nada fuera de lo anormal. Y igual que tú tienes un control para entrar a Marruecos y tú tienes que presentar tu pasaporte, lógicamente, para cruzar una frontera y lógicamente, cuando te vas, vuelves a presentar ese pasaporte y tú tienes X días que puedes estar como turista en un determinado país. Es decir, esto es una cuestión lógica. Además, otra cosa es que luego nosotros tengamos nuestro de la espacio sanidad, compartido. de la sanidad, que también es muy importante ese control sanitario. Totalmente. ¿Cuántos médicos están desbordados por esta situación? No ya vamos a hablar de la nueva normativa veterinaria, eso ya será en otro programa. Pero ciertamente que esto es algo, repito, no es de izquierdas ni de derechas, es de un sentido de seguridad, nada más, y de hacer el bien y no intentar solaparlo con demagogias. Últimos 15-20 minutos de programa, apunte muy breve, Francas, y me voy a economía. Con lo cual, si los que nos gobiernan no están legislando o no están actuando así, es que no buscan seguridad, están buscando otra cosa. Buscan Cuando rédito, dejan entrar, están buscando buscan otra cosa. rédito, buscan atacar, buscan votos, intentan atacar administraciones que están funcionando como la Comunidad de Madrid, que nos intentan dejar en calzoncillos, nunca mejor dicho, haciendo lo que están haciendo con un coladero en Barajas o haciendo lo que están haciendo con la alcaldesa de Alcalá de Henares, con Judith Piquet, que nos lanzan a gente que es que no sabemos qué hacer con ella. Pues y esa es la realidad, y eso sí que es tratar a los seres humanos de una manera absolutamente infrahumana. Pues eso. Ahora sí, subida del salario mínimo. Antes de contarles de mostrarles las últimas declaraciones de Yolanda Díaz en medio de esa guerra con María Jesús Montero, mostrarles un informe de Cepime que muestra cómo desde el año 2018 cuáles han sido las consecuencias de esa subida del salario mínimo. Pues bien, según esta patronal, se alerta de que hay 25.000 pequeñas empresas que han desaparecido precisamente desde el año 2018, que fue justo el año en el que Sánchez llegó al gobierno. Ese salario mínimo ha aumentado desde entonces un 61%. La patronal alerta también de que se han dejado de construir muchos empleos. Estaría hablando en torno a unos 350.000. Yolanda Díaz esta misma mañana ha dado una entrevista en Televisión Española, ha asegurado que a ella por su parte le ha costado mucho conseguir que el Ejecutivo aprobase esa subida del salario mínimo y ha vuelto a poner el foco en todas esas, en el hecho de que no se debatiera precisamente esta cuestión en el Consejo de Ministros y de que se hubiera enterado a través de los medios de comunicación de que esa subida también iba a tributar el IRPF. He hecho lo que tenía que hacer, que era subir el salario mínimo, y aquí, fíjense, me ha costado mucho dentro del Gobierno subir el salario mínimo. Ya está, lo hemos subido y es mi competencia. No tengo las competencias de Hacienda. Yo me enteré, estaba con la secretaria de Comunicación de Moncloa a mi lado y creo que nos enteramos las dos a la vez, por ustedes. Entonces, esto sí que no es correcto. Yo no he hecho esto jamás en mi vida, pero además le digo más. Es que veníamos de un Consejo de Ministros presidido por el presidente del Gobierno en el que no hubo ni una referencia.
Bueno, Sumar confía en que finalmente pues lo que pide Yolanda Díaz salga adelante, pero sea como sea, y el revuelo que se ha causado, finalmente esa subida del salario mínimo no supone finalmente lo que dijimos, sino la mitad, porque va a tributar el IRPF. Pero si Sumar dice no vota, no sale. Porque no, vamos, no creo que el PP le dé ahora por votar el salario mínimo, la subida del salario mínimo con IRPF incluido. Igual sí, porque también son votos. Incluido, no. Igual también porque son votos, ¿no? No, pero lo normal es que no. Entonces, si Sumar vota que no, no se va a aprobar. No. Y además, para que esto llegue a votaciones del gobierno, échale un galgo, Unas cuantas semanitas. Bueno, semanitas o meses, creo que es a final de año. Con lo cual, no creo que sea un problema. Ahora, lo que es curioso, diríamos, es la explicación filosófica de fondo. Si resulta que el salario mínimo interprofesional es lo mínimo que puede cobrar un señor para más o menos sobrevivir, entonces no tiene sentido que si sacas el pecho porque lo subes, es decir, le das más opción de vivir más tranquilo, de llegar a final de mes, después le quites por impuestos. No tiene ningún sentido. Es decir, como mínimo, el salario mínimo tendría que marcar el mínimo, ¿cómo se llama? El mínimo exento de ingresos, como mínimo, porque si no, no tiene sentido. Puedes llamarle de otra manera. Puedes llamarle, en vez de salario mínimo, salario obligatorio para pasarlo pipa yendo al cine entre semana, pero no mínimo. Bueno, aquí yo creo que hay que hablar, y es otra nueva brecha que hay en este gobierno, en este Consejo de Ministros, que cada vez la mesa es más grande pero no caben. O sea, dentro de poco tienen que poner una rotonda adjunta a la mesa del Consejo de Ministros para sentarse todos los que están ahí. Y es que el Partido Socialista está defendiendo que el salario mínimo interprofesional tribute en el IRPF y ha atacado frontalmente a Yolanda Díaz. Entonces, esta señora, en primer lugar, lo que es una irresponsable. ¿Por qué? Porque ha organizado 7 subidas de salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta una cosa, y es cuánto paga la empresa, porque ¿quién paga el salario? Lo paga la empresa, demonios, lo paga el empresario, lo paga el autónomo, y al autónomo le acaban de subir 100 euros al mes de cuota de autónomos. Y ya no solo eso, la subida del salario mínimo a 1.184 euros eleva el coste salarial para la empresa hasta los 1.816 o 1.904 euros al mes, y eso no lo va a percibir el trabajador. Y esa es la realidad de lo que tienen que saber los españoles. Si a usted le pueden subir 50 euros, pero que le van a quitar la mitad, 25 euros te los va a llevar el Estado, más todo lo que tienes que pagar para llegar a fin de mes. Entonces, esto de, es que el PP está en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional, mimimi, que dicen todos los rojos. No, demonios, lo que estamos es que tienen que bajar la carga impositiva que hay en este país. Lo que no puede ser es que se hayan pagado 140.000 millones de euros más con 96 subidas de impuestos en este país y aquí no haya nadie que diga nada. Jolines, que han subido el IVA a los alimentos, que han subido el IVA a la luz, que suben el IVA a todo. Ahí es por donde nos empobrecemos los españoles, no porque nos suban el salario mínimo. Esa es la realidad. 41% más de carga impositiva. Sánchez. Entonces, y además, lo peor de todo es que esto lo tiene que pagar el de siempre, el autónomo, el que está apostando su capital, presente, futuro, para sacar un puesto de trabajo adelante con muchísimo esfuerzo. Demonios. Y luego vamos a hablar en algún momento también de la jornada laboral y de la poca productividad que tiene España. Es decir, aquí es que la brecha ya llega a un punto que es inmensa. O sea, esto ya no va de que cobres más. Es que da igual que cobres más, que te va a llegar menos a la cuenta, que no te va a llegar el bruto, que es lo que deberías cobrar, y ver cuánto te está robando el Estado en este momento para pagarlo encima en Airbnbs, de Coldo, de tal, de cual, 15.000 euros a Cerdán, etcétera, etcétera. O sea, ese es el drama que vivimos. Yolanda Díaz, esta misma mañana, reivindicando la reducción de la jornada laboral. Esta medida va de repartir la productividad. Si hay márgenes empresariales obscenos, como señalaba antes Aina, quizás es que ha llegado el momento de que estos márgenes empresariales y, por tanto, en términos de productividad, sean repartidos a favor de la gente trabajadora de nuestro país. No estamos pidiendo grandes cosas. Estamos pidiendo pues, un poco de reparto y de igualdad en el seno de las relaciones laborales. Yo pido igualdad de todos los españoles con la señora Yoli Tenacillas, es decir, que todos los españoles cobren lo que cobra la señora Yoli Tenacillas por hacer lo que hace. O sea, una señora que es sindicalista, que no tiene ni puñetera idea de nada porque no ha pegado palo al agua en su vida más que de esto, viene a decirles a los empresarios lo que tiene que hacer. La COE responde a Díaz. Para alcanzar la productividad de la Unión Europea habría que ampliar la jornada laboral a 41,2 horas y no recortarla a 37,5. Digo yo que este señor que está en la COE, no sé, digo yo, algo sabrá.
algo sabrá la gente de la patronal que están defendiendo a las empresas y sobre todo tengamos en cuenta una cuestión súper importante. Esto va a abrir un boquete en la brecha del PIB per cápita entre España y Europa. La reducción de esta jornada laboral. Más todavía. Y está saliendo en análisis económicos. Entonces, trabajar menos horas ampliará aún más la diferencia de riqueza. Pero ya no solo eso, es que el 98% del tejido empresarial de este país son micropymes, son microempresarios, es gente que tiene un puesto de trabajo 2 como mucho y nos los estamos cargando, ya no solo por una cuota de autónomos infumable, sino porque de verdad que pagar un salario es complicadísimo en este país, es que solo los seguros sociales que se tienen que pagar por un trabajador es inasumible y luego ya si tienes que pagar un local, si tienes que pagar la luz, si tienes que pagar agua, si tienes que seguros, todo, IVA, IRPF, porque dicen, no, el IVA lo paga el consumidor. Y cuando lo adelantas tú, ¿qué pasa? Cuando lo adelantas tú, ¿qué pasa si eres abogado? Que adelantas una factura y adelantas el IVA y tienes trimestrales y tienes tal y cada día más asfixiado y más detrás de ti Hacienda. De verdad, yo a esta gente, jolín, que se vayan. No les voy a decir a dónde quiero que se vayan, pero muy lejos y te empieza por M y acaba por A. A ver, que me he equivocado en una cosa, ¿eh? El salario mínimo interprofesional no será a final de año, será con efecto retroactivo. Sí. O sea, desde enero. Yo he dicho que era final de año. Me he equivocado con la reducción de jornada laboral, que esto sí que toca, por vía parlamentaria, se aprobará a final de año, pero lo primero no. Con lo cual rectifico y que nadie me haga caso nunca más en esas cosas. Hasta que rectifique. La mayor brevedad posible. A mí me parece que todas estas medidas, además de que están hundiendo a la pequeña y mediana empresa y empobreciéndonos a todos, son totalmente un afán absolutamente de ganar votos, pero con mentiras. Total. Lo que ocurre es que lo están planteando de tal manera que parece como si estuvieran haciendo una cosa maravillosa. Yo no entiendo, bueno, lo entiendo, pero no lo entiendo, cómo esta señora puede ser ministra, sinceramente. ¿Cómo está tan enfadada con determinadas cuestiones que le niegan y sin embargo sigue manteniéndose como ministra? Yo no comprendo cómo se le permiten determinadas cuestiones que miente de una manera descarada, pero lo peor, y que nadie se enfade, repito conmigo, es que la gente se lo cree. Total. Pero ¿cómo se pueden creer lo que está diciendo esta señora? Yo repito, tengo mi ideología, pero si hace bien alguien del Partido Socialista, diré, lo ha hecho bien, del PP lo ha hecho bien, de Vox lo ha hecho bien, pero es que últimamente es que lo único que se oye son cuestiones que están perjudicando la tranquilidad y el bolsillo de todos nosotros. ¿Qué seguridad tenemos? Los pensionistas, todo el tema del trabajo. Es decir, se están cerrando muchísimas pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas están ganando muchísimo dinero, muchísimo. Entonces, ¿cómo puede mantenerse esta señora de ministra si está tan enfadada con esas discusiones que hay con el presidente de gobierno? ¿Por qué? Todo mentira. Tengamos en cuenta, cuando yo repito, a poner el voto, es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y también que Elisa, repito, aunque sea repetitivo, no se enfade conmigo, que los partidos de la oposición empiecen a funcionar mejor. Porque todo lo que has dicho antes, Elisa, ¿quién no lo comparte? Bueno, ¿quién no dice? Todo el mundo. Hay gente, no nos equivoquemos. A esa gente, perdóname. ¿Pero quién te puede decir que quiere ser un pobre? ¿Quién te puede decir que quiere que le hundan y que le quiten dinero? El problema es que, es que lo están vendiendo de tal manera que claro, lo que he dicho yo antes. Que todo el problema es que se ha convertido en un producto de marketing y el problema es que estamos... ¿Propaganda electoral? Y ya no solo la propaganda electoral, es que de verdad... Hay una noticia que es maravillosa y es que Junts... Perdona un momentito, perdón. Al margen de noticias o de cuestiones, ¿esto tú no lo ves como una clarísima propaganda para obtener votos? Pero es que siempre todo ha ido de votos. ¿Cómo sí, pero con una diferencia, Elisa, que estas actuaciones van a empobrecernos a todos. Absolutamente. Y van a generar una situación... Pero es lo que ha hecho siempre la izquierda. Pero la izquierda a veces dice, Pedro Sánchez, ya termino, es que está dando bandazos la derecha. Claro, ¿por qué creemos que él está en el poder? Por los bandazos que le da la derecha, evidentemente, si la derecha fuera firme y directa, no estaba en el poder este señor. No. Es mi humilde opinión. Esto no es así porque nosotros ganamos unas elecciones y el señor Sánchez ha sido capaz de pactar con absolutamente toda la inmundicia que hay en este país para mantenerse en el poder, bueno, cueste lo que cueste, separatistas incluidos. Porque nosotros nos movimos para las negociaciones, pero tenemos unos principios mínimos que vamos a seguir respetando por honor de todos los españoles. Pero si se puede hacer negociaciones respetando los principios es que con los separatistas
separatistas no se puede negociar absolutamente nada. Hasta que se no negocie. se puede, no, pero que no se puede negociar absolutamente nada. Pero voy a la cuestión. Pero tú eres abogada. Voy a la cuestión. La mediación. Sí, pero voy a la cuestión. Pero mediación. aquí no hay mediación posible. Es decir, aquí el problema que tenemos es que, y tiene un problema muy gordo el Gobierno de España, es que Junts ha dicho que va a votar que no a la reducción de la jornada laboral y ha dicho que no se está teniendo en cuenta a las pequeñas empresas. Junts, fijémonos por dónde vamos. Si no la paga la Seguridad Social. Exacto. Y luego Junts es más de derecha que el PP. Bueno, tampoco hay que fliparse porque eso no es así. Lo que pasa es que estos son unos buscavidas de primera categoría. Pero lo que sí que está claro es que el 43% de la subida del IRPF del salario se la va a llevar el Gobierno de España íntegro y sobre todo, y lo más importante, quienes más van a pagar, y esto tienen que saberlo todos los españoles, son los solteros y sin hijos. Y esos son los que más van a pagar, luego van a querer, pues eso, la gente joven y demás. Bueno, pues la gente joven que se entere que son los que más van a pagar esto para pagar después las fiestas, etcétera, etcétera. Los que también lo tienen más complicado precisamente a la hora de poder acceder a una vivienda. Por cierto, los vecinos de Paiporta que han denunciado durante todo este fin de semana todo el tema de gestión de las ayudas de la Dana 3 meses después de esa riada, agradecen, eso sí, el trabajo que han estado realizando durante todos estos meses, desde el primer día, los voluntarios desplazados en la zona. Como el dinero no llega bastante, pues estamos poquito a poquito. Y mira cómo está todo, grabar, cómo está todo. Y ahora si queréis bajar al garaje, las aerolíneas no, llega a la mitad, sí llega. Bueno, y Bono no ha sido el único que este fin de semana ha dado una entrevista en La Sexta, también Fernando Simón. Y atención, porque ha presumido de la gestión que se hizo de la pandemia. Si tuviese que decir una palabra que definiese aquellos momentos, ¿cuál diría? Me gustaría decir eficiencia, que de hecho lo fuimos, pero la que me viene a la cabeza es tristeza. Yo les recuerdo surcando las olas de surf mientras estaba muriendo la gente durante la pandemia y este señor estaba surfeando en Portugal. ¿Este sinvergüenza? Pues eso. No fue peor la frase de que había dos bichitos corriendo, ¿no? Sí, dos bichitos corriendo, sí, que no iba a las pasar almendras. Más de uno o dos casos, las ¿no? almendras de Pero en fin, era un mandado, lo que pasa que se puede ser mandado y no por eso tener que, en fin, una tragedia caer tan abajo. Engañando al pueblo español de la realidad. Eso. Unas últimas imágenes que de Huelva, no sé si las habrán visto todos ustedes, han circulado como la pólvora a través de las redes sociales. Es un vídeo de narcotraficantes, atención, desembarcando un alijo en Huelva y están viendo cómo mientras se descarga esa droga a plena luz del día, muchos de los que están en esos momentos tienen rifles de asalto. Atención, esto es lo que se está produciendo hoy en día en nuestro país a cualquier hora del día, sin ningún tipo de impunidad, e incluso con rifles de asalto. Hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y que esta tarde les espera Xavier Rocajo en la redacción abierta. Por lo demás, que pasen un feliz lunes y que descansen. Adiós, hasta mañana.